Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, igual hay que mantener, ¿verdad? Esos hábitos de aseo, ¿verdad? ¿Está bien? Totalmente. Sí, claro, la Es recomendación. lo bueno que ha dejado todo esto. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Vos estás de acuerdo? ¿Ustedes están de acuerdo con mantener el tema del saludo con las manos o ese puñito cerrado nomás ya? Yo estoy de acuerdo en mantener el saludo y obviamente en no compartir, yo no tomo mucho té, pero mate sí, con nadie. Con nadie. No, ya está. Ya eso está. nos dejó bien. Pero hay otras cosas que No, en medio de la noche. No, tampoco. Ahí no hay que Tampoco. Y vino mucho mejor también. El tema de No, pero yo la que decía nadie que- venga y te saque tu vaso ahí, pásame, no. Pero yo la Cada decía uno que con lo con suyo, Federico, hermano. Federico no es de... Él tiene su propio vaso. Sí, cada uno tiene su vaso, ¿verdad? ¿Verdad? Si viene a manotear, no. Pero está bien mantener Claro, el hábito no, está de bien, higiene, está algunas bien. cosas que antes no lo creíamos y... Ustedes sabían, por ejemplo, que no sé si es Pasteur o Fleming, que, bueno, ustedes saben que fueron dos grandes científicos, ¿verdad? Uno de ellos tenía esa enfermedad tiene una enfermedad, tiene el nombre, que no quiere tener contacto con nadie, no quiere tocar ni la mano. Y se iba, por supuesto, a las duquesas y compañía, ni las manos le pasaba a ver. Creo que era Pasteur, uno de los dos, Fleming. El que ellos ambos descubrieron la penicilina, ¿verdad? Y no querían pasar la mano, ¿verdad? Imagínate hace cuánto tiempo atrás estamos hablando, ¿verdad? Pero, ¿vos estás de acuerdo con el saludo tradicional o como Ariel? Y Ese hacía abrazo, hacía de mano, que hay gente que tanto te quiere pasar la mano. sí, por eso que me desconcierta un poco ahora cuando llego a un lugar, le encuentro a algún amigo, porque algunos ya te abren la palma y otros Sí. yo no sé cómo hacer, porque y sí. Y ahí le hacía golpe de puño con el de la palma. Totalmente. El que ya se Totalmente. adelantó a todo fue Ringo Starr. Él ya no saludaba con la palma. Pero tenía una suerte de temor a los virus. Sí, esa es una enfermedad sí, y él sí, también sí. creo que es Sí, de sí. esa línea, ¿verdad? Sí. Porque toma agua especial y compañía. Bueno, ¿quién está, Wilson? Johnny, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, buen día. Buen día, Bruno. Saludos para todos. Disculpame que me salga del tema deportivo exclusivamente, pero ¿vos estás de acuerdo con el saludo tradicional o ya mantener este puñito cerrado lo más a distancia? No, estoy totalmente de acuerdo que se tiene que mantener el puñito, chocar allí. Porque a mí me cuesta, Bruno, cuando te pasa la mano y de repente mi mano está un poco grasosa, la mano de la otra persona, tienes que ir a lavarte y eso queda mal. Frente a la persona, por ejemplo, te da la vuelta y te lava la mano. Así como ocurrió en su momento con Antonio Conte. Fue a saludar a una banca del equipo rival y al llegar a su área técnica empezó a lavar su mano. Y para evitar eso también ¿A quién le saluda Joaquín Lowe, verdad? Joaquín Lowe. A la puta. No, técnico alemán. Con él, No. con la bandina de él, lavarle la mano si le pasas. No, se toca la nariz, se toca... No, ¿qué se toca? No, la nariz, hermano. Se No. mete entre las manos, No, entre El las pantalón piernas. atrás, adelante. No, atrás, no. Y vos te vas a ir a pasar las manos, Dios mío. hace pelotita. Es que vos sabés que acá hay mucha gente que no se quiere lavar las manos, o sea, que se va al baño. La mayoría de las veces yo me suelo fijar, ¿verdad? Y no se quiere lavar las manos el hombre. El hombre se va, hace su necesidad, ¿verdad? Hace su número 1, ¿verdad? Normalmente. Hace ahí el tintineo y... tintineo, no sé cómo se dice, ¿verdad? El tintineo, ¿verdad? Y agarra y se retira el muchacho como nada. Y después pasa y vos ves... Yo suelo ver eso en la zona de cabina, en el pasillo, ¿verdad? El hombre se viene del baño, ¿verdad? Y veo, yo miro desde lejos, es la primera víctima. ¿Qué tal será? ¿Cómo te vas? Y le dice, le pasa la mano. Y el otro feliz, bate, ¿cómo se va? Y le pasa después, veo que ya se toca la nariz, la boca y de todo lo que...
No, por eso No, te digo. está bien. Hay que- Yo no sé si es lo mío de permiso ya. No, ¿verdad? está bien, hay que mantener eso. Inclusive en los buses yo pensé que la gente iba a quedarse ya sin tapabocas y todos tenían. Vos sabés que hay mucha Todos gente tenían. que todavía Muy usa bien. tapabocas, ¿verdad? Muy bien, eso porque... Es que ayer hubo 6 muertos, todavía sigue muriendo gente de COVID. Y más de 200 casos, o sea, no. Es que esto se acabó plenamente, hay que cuidarse igual, ¿verdad? Y no... Vos, Dani, ¿cuál es tu criterio? Se utiliza mucho, inclusive por eso usted con Bruno trabajamos hace mucho y si yo te pregunto cuántas veces nos saludamos con la mano, No, nunca. o sea, yo soy más de la famosa reverencia. Sí. Entonces medio que cuando hay una cierta distancia, Es una cultura claro, o sea, oriental, ¿no, Dani, ¿verdad? sí, entonces Pero acá pues los perros no te toman. no, ya a sé, bien. por eso, entonces Quiere que vos les pase la mano. Mira, Si vos no por le pasas eso. la mano, pues no sos aeroporte. yo voy nomás al hábito con mis compañeros, Bruno, Federico, Ariel y Fabio. Claro que si alguien eventual te ve, yo me tengo que adaptar. O sea, yo soy un ser social y yo sé cuál es el contexto, pero ante la pregunta, si es por mí, porque este es un hábito que no tiene nada que ver con la pandemia, pero que también tiene esos beneficios, ante esta reconversión a la nueva normalidad, o sea, si es por mí, lógicamente de la distancia, haciendo o sea, el saludo con distanciamiento. Y después, bueno, como ustedes decían, obviamente en un asado, en un tercer tiempo, que ya hemos compartido, no es que estoy ahí a 15 metros, pero desde el saludo es un poco lo que ya vengo un poco instalado con el chip ese que muchas veces te dicen, inclusive con el uso de tapabocas, cuando los Sequera y compañía te dicen el modelo asiático, porque también a mí en las pocas veces que me tocó visitar Corea, por una cuestión lógica de calendario siempre me tocaba el crudo invierno y allá es muy normal salir con tapabocas. Es más, yo después cuando veía mis fotos de la última vez que me fui, que fue en el 18, veo que tengo fotos con tapabocas porque cuando hace frío o cuando alguien dice hoy me chorrea un poco la nariz, es algo súper lógico y también no es chocante para la otra persona ver a alguien. Y yo creo que ese es un desafío porque... Vos sabés, Dani, que acá también en la propia redacción, en la prepandemia, había compañeros muy conscientes de que cuando tenía pero acá un ¿cómo resfrío se le, fuerte... pero acá cuando ocurría eso, ¿cómo se le ve? Objetivamente, este tiene algo súper grave. Yo lo que te digo es que en esos países es súper normal verle a alguien con tapabocas y de ahora en más va a ser ese el desafío. Muchas veces por la misma contaminación, ¿verdad? Exactamente, por el tema del aire. En Santiago, Chile, por ejemplo. Allá, Federico, por ejemplo, Sí. en la misma aplicación que tenemos para ver, para tener el tema del clima, hay uno que te mide la calidad de polvo, que ahora también se volvió más o Acá menos... tenemos esa también claro, de los incendios. Exactamente, entonces cuando te dicen, ya desde el departamento de salud, te dicen, hoy el nivel de aire es pobre, entonces salgan con tapabocas. A lo que voy es que ahora con esto de sacar la obligatoriedad, que también la gente sea consciente, porque uno sabe que hay temas que suelen polarizar. Hoy casi por deporte se polariza. Hay cosas que no es gran cosa, pero hay que antagonizar y se antagoniza. Entonces, el que se siente libre al no usar, perfecto, y el que se siente libre y seguro al usar, también de ambas partes, y no con ese famoso dedo acusador que cuando empezaba la pandemia era de un lado y ahora que se levantó esta restricción es del otro lado. Por eso cuando hablan de ese modelo asiático, muchas veces los de salud, es un poco, y lo que ustedes ya marcaban, o sea, hay luego ya beneficios, después que sea chocante con lo que es la parte de la cultura. La ronda de tereré, vos ves de la parte de higiene, no es recomendable. Ahora Después están las señoras que te quieren saludar, que te quieren dar eso. No, por eso. Mortalcia. Entonces uno se adapta, pero así en un círculo de confianza como de acá pero el laboral, se hay- sabe, ¿verdad? Hay señoras que si no te besan, no, el saludo para ellos. No, en serio. Y está la gente, ¿verdad? Que entalcada, esa sí, ¿verdad? Espectacular, ¿verdad? Esa señora antes con talco, bien perfumada, bañada. Ahora está el otro sector, ¿verdad? El otro bando. Así como también están los muchachos de la... ¿cómo se llama? Te pasan la mano y vos ves las uñas y es una cosa de terror que vos decís.
Mamita querida, acá se puede alojar hasta un yacaré. Pero bueno, no te llamamos Johnny para eso, mi querido amigo. Vamos a fondo con Olimpia. ¿Qué partido en otros tiempos un Olimpia Guaraní era, y me gustaría con Gerardo hacer un duple Guaraní que prepara? Vuelve Fernando Fernández al equipo de Guaraní. Y habría que ver porque el domingo jugó en la reserva, no Sí. es el titular indiscutible últimamente. El 9 más adelantado de Guaraní con esta figura que usa Jubero es Alejandro Zamudio. Sí. Y Pareciera ser que en Guaraní, seguramente Gerardo puede profundizar. No sé si ya hay una política de promocionar agresivamente a los de la cantera. El chico Zamudio, lo de Segovia, la vez pasada Benítez, creo, y otros, porque sí, yo me acuerdo que el último Guaraní Olimpia era en para uno, el que eso hizo lo que quiso, en aquel 3-1. Donde Guaraní ya iba como candidato como para pelearle el mano a mano a Cerro. Yo creo que bajo rendimiento, Dani, buscar fabricar de vuelta hambre. Porque fíjate, Choco Fernández perdió también el puesto y ustedes mismos también marcaron que él estaba con un nivel muy discreto. Y Ferfer tampoco estaba con una buena gestión. Fernando Fernández le dedicó un gol a la barra una vez, ¿verdad? Sí, Que le había gritado ahí contra el Libertador, ¿eh? Rodi también hace poco había marcado un gol, Le dijo así, le dedicó, le hizo el famoso ese ya silencio. te dijo el penal. ¿Sabes cómo le pasaron factura a lo de la barra? Sí. No, Así fue. además, he No. visto posteos donde decían ni Fabro, ni fulano, empezaron a mencionar los nombres históricos, darle Cayetano Re, llegaron a hacer esto a la hinchada y que no le gustó para nada ese gesto, ¿verdad? De Rodi Ferreira y también el de Perfel, ¿verdad? Porque Guaraní no atraviesa por un buen momento. Guaraní está a cuánto de los líderes, a 14, ¿verdad? Sí, A ver, 14. Olimpia Porque- está a 8. Porque Libertad perdió. Olimpia está de... Guaraní ¿cuánto, tiene 11 puntos y el puntero 14 25. puntos. Sí, 14. Sí, 14 porque- 14, y bueno, por eso te imagínate, uno está a 8 y el otro a 14. Y uno está cuarto y el otro está octavo. Inclusive Sí, ya pero estaba... hoy el que pierda, yo creo que ya es sentencia final de, porque esta es la 11ª fecha, ¿verdad? Culmina la primera rueda. La primera. Este es el inicio de la 11ª fecha, o sea, Sí. se va a cerrar la primera rueda y ya podemos decir, señores, este equipo definitivamente no pelea el título, ya va a pelear cualquier otra cosa, no sé. Es que- Ahí está la tabla justamente. Olimpia está a 10. ¿Cómo? A 10 puntos Olimpia está Olimpia. a 10 de la punta. Fíjate con esos A números. 10, ¿viste? A Pero 10, no es sí. solamente eso, sí. 10 y 14. Y ese Es 10 mucho. y 14, si vamos a la fina matemática, los dos están más cerca del fondo que de la cima. No, fíjate que Sol de América, que perdió 3 partidos seguidos y ayer ganó, está a 14, a 11. Pasó la posición de Guaraní, por ejemplo. Y Resistencia se mantiene tercero. Resistencia Ese no bien. No, Resistencia está haciendo un campañón. Es la excepción. Sí, en la sesión. Bueno, Johnny, ¿y cómo está el panorama en Olimpia en cuanto al fútbol? ¿Cómo arrancaría hoy el partido de Olimpia? Porque tiene el fin de semana fútbol de nuevo y después lo de la Copa Libertadores de América. Vos contabas precio de entradas versus Colón, Federico. ¿Eso para cuándo? Para el próximo partido, 60.000 graderías sur y norte, plateas 80.000, preferencias A, B y D 100.000, preferencia C, que es la central, 130.000, preferencia para la hinchada de Colón, 130.000, albirroja VIP 300.000 guaraníes, es la que mantiene el precio del clásico, y recordando que para los socios en cada localidad el 50% de descuento. Para Olimpia Colón, que salen a la venta, me decían, hoy a las 2 de la tarde ya. La entrada para Olimpia Colón de la próxima semana. Bueno, perfecto. La ventaja para aquella fiebre que hubo para el clásico es que debían asociarse para el mes de abril. O sea, todavía les corresponde el 50%. O sea, salvo que Federico maneje Aquel que hizo el esfuerzo Claro, entra todavía dentro de este mes. porque Exacto. no creo que caiga bien si por ahí le dicen, no, el 50% es si vos adelantás No, más. Yo no no, creo, no. ¿verdad? O sea, No, por eso... al día. No, al día. no, No, por eso. está para vos, yo no Por dije, eso hermano. te estoy diciendo. No. O sea, que por lo menos hay una especie de consuelo, porque vos ayer le preguntaste a Cardona Bruno el tema de si, porque ese es un mal, entre comillas, de nuestro fútbol, que el socio también tiene derecho, porque los clubes no te ofrecen otra cosa que descuento en partidos interesantes, porque no hay una actividad social como si ocurre en otros lugares en grande escala. Y uno dice, si Olimpia sigue con esta bajada, este descenso en el rendimiento,
uno cree que para mayo va a bajar bastante el tema de la cantidad de socios al día. Entonces, por lo menos a estos precios que adelantaba Federico, el 50% también le corresponde a aquel que capaz se puso al día. Yo me acuerdo de esos informes, esos enlaces de ABC TV con Gerardo ahí, gente que decía, sí, después de la pandemia vengo a actualizarme, por primera vez me voy a asociar. Bueno, esa gente tendrá entonces un descuento más que interesante, con la rebaja y el 50% de descuento para los socios. Bueno, atención, Twitty, entonces, para tener los precios de las entradas en redes, es muy importante para la gente de Olimpia. Lo de Cerro hay que ver también cómo se va a mantener, que juega contra Peñarol, ¿verdad? Ellos anunciaron 30%, pero ayer en Peligro de Gol hacíamos más o menos el cálculo y va a ser similar, porque el precio de Cerro Colón era menos salado que el Olimpia Cerro, que es un poco el 40% de lo que había también anunciado ayer Cardona acá. Bueno, a ver, Johnny, contanos lo de Olimpia, por favor. Sí, señor. Ayer hablaba el presidente de cierto rendimiento, de levantar el rendimiento de cada futbolista. Si miramos eso, podríamos decir, esas declaraciones del presidente, podríamos decir que para este partido Alejandro Silva es el primer damnificado, porque va a ir a la banca de expectativa. De hecho, para el partido contra el 12, si Fernando Cardoso estaba habilitado, Alejandro Silva ya iba a estar sentado en la banca de expectativa. Y hoy Fernando, que llegó a su quinta amarilla en el partido anterior, no jugó contra el 12, ya está habilitado y es el volante extremo por derecha en el equipo de Julio César Cáceres. No está Iván Torres, él ya está recuperado, pero probablemente ya lo van a tener para el próximo partido por Copa Libertadores. No creo que, por ejemplo, viaje a Mallorquín, a Carendí, el próximo sábado. El otro que sigue ausente es Derlis González. Consultaba recién sobre su situación, me dicen que está bien, que probablemente también para Copa Libertadores ya podría estar a disposición del cuerpo técnico. Y Alcaraz descansó contra el 12, descansa hoy la dupla central Zárate-Salcedo, se mantiene en medio campo y retorna al 11 titular Guillermo Paiva. En el partido contra el 12 él estuvo en la banca y eso tuvo momentos interesantes del partido, y hoy está para acompañar a Diego Duarte en el 11 titular. Gastón Olveira, Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Luis Zárate, Saúl Salcedo y Mateo Gamarra. El medio campo, Fernando Cardoso, Enrique Ortiz, Hugo Quintana, que jugó un muy buen partido contra el 12, y el Pollo Recalde. Diego Duarte y Guillermo Paiva es la alineación que va a oficializar Julio Cáceres cerca de las 19 en el Bosque de Paraguay. Bueno, Gerardo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Móvil Personal. Bien, Bruno, un saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. ¿Qué prepara Guaraní, por favor? Guaraní tendrá una variante obligada, no podrá contar con Marcos Cáceres y ahí está para suplirlo Roberto Fernández. El arquero Davis Vázquez, Rodi Ferreira, Julio González, el primer marcador central, Roberto Fernández, Walter Ortiz. Todavía no se sanó Guillermo Benítez, el argentino, que es el titular, y se mantendrá Walter Ortiz, el zaguero lateral izquierdo. El Mati Segovia, Ángel Pirayú Benítez, Jorge Mendoza, Josué Colmán, Alejandro Zamudio, Fernando Fernández o Sergio Vareiro. Ayer trabajó el equipo de Guaraní sin hacer fútbol, lógicamente, solamente juegos recreativos, y quedaron concentrados 20 jugadores a la espera del partido de hoy, el clásico más añejo de nuestro fútbol. Bueno, interesante lo del equipo Guaraní también. Entonces, Johnny, ¿querés agregar algo más? Rápidamente, Bruno, los convocados para este partido: Gastón Olveira, Alfredo Aguilar, Sergio Tábaro, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra, Luis Zárate, Víctor Salazar, Hugo Quintana, Enrique Ortiz, Marcos Gómez, Alejandro Silva, Feliciano Brizuela, Fernando Cardoso, Gustavo Peralta, Néstor Camacho, Walter González, Diego Duarte, el Pollo Recalde, Guillermo Paya, y aparece el joven de 18 años, extremo por el sector izquierdo, Bruno Recalde. Habría que ver si va a la banca expectativa, porque Julio Cáceres lleva 20 convocados para este clásico año. ¿Quién es Bruno Recalde? Bruno Recalde es un extremo de la categoría sub-18, por primera vez es convocado por el técnico. Consultaba si iba a ir a la banca de expectativa y todavía no se tiene la banca, entonces vamos a esperar a ver si ya va a ir a la banca o en todo caso se espera otro partido, pero por lo menos ya fue convocado por primera vez. Es un extremo de buenas condiciones que lleva Julio Cáceres. Bueno, gracias, Johnny, un abrazo, muy amable. Hasta cada momento, señor. Adiós. ¿Qué va a tener Guaraní como alternativas, Gerardo?
Sí, te comento, 20 jugadores decía que están concentrados a la espera del partido de hoy, y de los 20, 12 son de la cantera de Guaraní. Los convocados son Vázquez, el portero colombiano, Aldo Pérez, Ariel Benítez, Ángel Benítez, Pirayú, Julio César González, el polaco, Marcelo González, Fernando Román, Matías Segovia, Alberto El Piru Contreras, vuelve después de un par de fechas donde fue sacado del equipo, Marcelo Benítez, Luis Martínez, Josué Colmán, Sergio Vareiro, Romeo Benítez, Fernando Fernández, Jorge Mendoza, Roberto Fernández, Alejandro Zamudio, Walter Ortiz, Rodi Ferreira. Repito, de 20 convocados, 12 son de la cantera aborigen. Bueno, muy bien, muchas gracias, muy amable. Hasta luego, señor. Adiós, adiós. Bueno, el clásico más añejo del fútbol paraguayo hubiese sido con otro entorno, porque no creo que hoy vaya la gente, ¿verdad? No creo que sea ese estadio Manuel Ferreira. No. Uno de los más devaluados. Sí, ¿Cómo? Sí, uno de los más devaluados en los últimos tiempos, como para una primera rueda. Sí. Viste que en la segunda fecha, en la segunda rueda capaz ya llegan o están con cierta distracción, y mira que tranquilamente Guaraní también pudo haber sido copero de fase de grupos. Y lo de Olimpia, bueno, con todo lo que ya conocemos. Estamos con el presidente del Club Libertad, el doctor Rubén Ditore. Presidente, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, presidente, un poco, la verdad que extrañados, reconociendo el mérito futbolístico de Cerro, pero hablando un poco de fútbol, netamente de fútbol, doctor, nosotros sinceramente esperábamos un poco más de Libertad, ¿verdad? Por la campaña que venía haciendo. Pero bueno, no todos los partidos son iguales y no todas las veces uno amanece de la misma manera, ¿verdad? Sí, desde luego, nosotros también, pero hay que reconocer, Cerro jugó muy bien, hizo un partido espléndido y nos anuló todo nuestro sistema de poder jugar, y el mérito es de ellos, era más. Pero no es un partido, no sirve para sacar conclusiones, estudiar qué se hizo mal, dónde hay que mejorar, dónde hay que cambiar, y nada, seguimos la punta, mañana tenemos, este campeonato nos da tregua para quedarse a llorar, sino que al contrario, tenemos que corregir lo más rápido posible y ir por la revancha. Hay veces que parece una contradicción, presidente, pero es bueno perder en un tramo del campeonato como para despabilarse, despertarse. Y creo que, no sé si al tiempo atrás había dicho lo mismo con Cerro. Después del clásico que perdió. Después del clásico, ¿verdad? Y a Cerro le sirvió eso y hoy está siendo uno de los mejores equipos. A ustedes no sé si también vos un poco pensás de esta manera o no es tanto así. Lo que pasa es que cuando uno va ganando, muchas veces los resultados te van ocultando pequeños errores o fallas que tenés o déficits, que no lo ves porque el resultado te lo esconde, ¿verdad? Pero cuando tenés un resultado adverso como tuvimos, y de la magnitud como tuvimos nosotros el domingo, entonces sí te hace replantear un montón de cosas y chequear, ¿verdad? Que las cosas no van tan bien de repente como parecen, y hay que se cometen errores que tienen que ser corregidos. Claro que siempre es bueno porque te permite, como te digo, apreciar esos errores que normalmente quedan ocultos cuando uno gana. Presidente, ¿cómo estás viendo el arbitraje en líneas generales? Y no sé si también a modo particular. No, yo ya te dije eso desde el comienzo. Para mí el nivel de los árbitros en Paraguay es malo, es bajo, y eso hay que ver en el círculo paraguayo de árbitros, ¿verdad? Porque ahí es donde se forman, pero es bajo en toda Sudamérica. Yo no sé si vos te acordarás, nosotros en Sudamérica teníamos árbitros referentes en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, en Paraguay también, y cuando te tocaba un referee de eso prácticamente era una garantía, ya que el partido iba a ser arbitrado bien, ¿verdad? Pero hoy en día el arbitraje sudamericano
no tenemos un referente, vemos errores en todos los partidos, en partidos internacionales importantes, en referees que eran referentes, que hoy no están cumpliendo de la mejor manera, y eso también se ve en Paraguay, ¿verdad? Nosotros hoy no podemos decir fulano es el mejor referee porque no hay, esa es la realidad. ¿Qué te puedo decir? Acá llora uno cuando se le perjudica, otro se queda mudo cuando le beneficia, pero yo creo que hay que mirar más lejos el problema y tratar en la formación, así como nosotros hacemos con los jugadores, ¿verdad? Tratar en la formativa de que hay algo que no te está haciendo bien, hay que corregir y que todo sea para bien, ¿verdad? Porque ¿qué más garantía queremos tener nosotros de tener un arbitraje bueno? Hay una estadística preocupante. La otra vez, ¿en cuántos partidos fue, Fabio, que había contado? 16 nominaciones, una sola paraguaya. En una semana. En una semana de Copa Libertadores, Copa Sudamericana. No, solamente Copa Libertadores. Copa Libertadores solamente. 16 partidos. Todavía. No, nosotros hace rato estamos en este nivel. Por eso te digo, no es una cuestión que es traída de los pelos. Hace rato estamos en ese nivel y nos levantamos. Presidente, pasando a otro tema, más allá del rendimiento de los jugadores del domingo, a Julio Enciso lo vienen siguiendo, viene gente de afuera, de Europa a verlo, siguen los sondeos, atendiendo que está llegando el mes de junio. Sí, siguen. Son constantes, tenemos muchas propuestas, muchas conversaciones, ¿verdad? Sobre todo, más que nada. Y bueno, son gente que está viniendo, lo están observando. Pero hoy en día ya no hace falta que vengan a mirarlo acá, ¿verdad? Ellos cuando vienen acá ya vienen para ver otras cosas, ¿verdad? Porque ya no van a venir a descubrir quién juega bien, porque hoy con todos los programas informáticos que se utilizan, ellos tienen la información precisa de todos los jugadores que necesitan. Pero sí hay gente que está viniendo y conversamos con ellos y bueno, y todos decimos siempre lo mismo, ¿verdad? El jugador se queda acá con nosotros y veremos a mitad de año qué es lo que pasa y nos sentaremos a negociar, a hablar qué es lo que se puede hacer y si las condiciones se dan se podrá ir y si no se quedará con nosotros a seguir jugando porque es un chico que tiene mucho todavía para crecer. Presidente, ¿cuál es la actualidad de Franquito? Él está trabajando, tuvo un año un poco complicado con lesiones, enfermedades. COVID agarró, no se recuperó muy bien, después tuvo una lesión de menisco, tuvo que operarse, se operó los meniscos, tuvo que volver a hacer una limpieza después de esa rodilla de vuelta, y bueno, todo eso le fue demorando. Hoy está entrenando, yo creo que en poco tiempo va a estar otra vez brillando como él lo sabe hacer. Doctor, sé que falta mucho, pero casi un mano a mano ahí con Cerro. Se viene la segunda rueda y Libertad jugó contra Olimpia y Cerro de visitante. ¿Ustedes los partidos de la segunda rueda van a jugar en Tuyucuá? Sí, esa es la idea. Contra Cerro igual, por más que sea decisivo, a falta de una fecha, en Tuyucuá el partido. Sí, pero para Cerro falta una rueda. No, claro, digo que quizás sea más importante el tema, pero sabemos que Libertad tampoco no busca la gran recaudación, sino que en Tuyucuá se hace fuerte. Por eso le preguntaba, los dos partidos que jugaron de visitante contra los grandes, contra Olimpia y Cerro, lo van a jugar ahora en la segunda rueda en Tuyucuá. Sí, si me preguntaba, hasta hoy, sí, esa es la idea. Ahora, no sé si más adelante lo vamos a ir analizando y tomaremos las decisiones, pero hoy sí jugamos ahí. Y los partidos de la Libertadores, recién se podría analizar si es que pasan a octavos, eso de jugar en Tuyucuá, o se sienten cómodos jugando en el Defensores. No podemos jugar por la lumínica, la exigencia de Conmebol no nos permiten, de manera que no vamos a jugar ahí, vamos a jugar en el Defensor. ¿Eso a corto plazo no piensan cambiar entonces, doctor? De momento no, porque no sé hasta dónde es un negocio razonable. Es una inversión grande para jugar algunos partidos, no tampoco, porque cuando pasás de cierta fase o cuando te tocan equipos argentinos o brasileños tampoco te permiten jugar ahí por el aforo. Entonces no es solamente un problema de la domínguez,
preferimos invertir en el campo de juego para que el espectáculo sea mejor y lo utilicemos para el campeonato. Doctor, Tito Villalba está jugando vendado los últimos partidos. ¿Pasa algo con él? No. Tenía un golpe en el tobillo, pero no, está bien, ya. Sin problema. Presidente, un abrazo, gracias por atendernos. Buen resto de jornada para vos. Gracias, muchachos, y que tengan ustedes también un buen resto de jornada. Igual, gracias. El presidente del Club Libertad, el doctor Rubén Ditore. Bueno, hablemos lo de Olimpia Guaraní, cerramos con ABC TV, vamos a Edgar y desgranamos el choque hoy entre Olimpia Guaraní, arranca ya la 11ª fecha, ganó ayer Sol de América 1-0, con el tanto de Rodrigo Roja y con 10 hombres por la expulsión de Miguel Yaquet. Casi todo el segundo tiempo, porque fue expulsado a los 11 Miguel Yaquet y con eso tuvo que aguantar a un Tacuarí que fue en busca del tanto del empate, ganó el equipo de Sol de América para darle un respiro a Celso Ayala con respecto al tema de sumar puntos de A3 y estar ahí en una posición interesante, volver a estar en una situación de expectativa Sudamérica, ya sea como para pelear otra vez. Una curiosidad, no es la primera vez que Sol gana 1-0 con 10 hombres. Contra Guaireña también me acuerdo que el Mudo, que creo que después es un medio que desapareció, en 2 minutos ligó 2 amarillas. Y sobre la hora creo que Patito hizo el gol, justamente Patito contra su ex equipo. Contra Guaireña, entonces se dio esta particularidad. Segundo triunfo de Sol 1-0 jugando con un hombre menos. No pongas en pausa tus actividades. Recargate de más energía y salud con Recuperal AZ Hombre y Mujer, el nuevo multivitamínico diseñado especialmente para darte lo que necesitas y que logres lo que te propongas. Encontralos en tu farmacia de calidad Fapasa. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este jueves. After Office, degustaciones, promos, cervezas, Fernet y sangría, sorteos, viernes 22, show en vivo de Latin Cover, 21 a 30 horas, la noche del chef, sorteos, recargados, promos de bebidas, sábado 23, DJ Ergor, 18 a 30 horas, sorteos, promos de Chop, sangría y Fernet, 2x1, Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. Bueno, lo de Olimpia, el equipo que prepara hoy, pone un equipo titular, ¿verdad? Un equipo cuasi copero, ¿verdad? Sí, o sea, le toca jugar al equipo titular. Y el sábado en Itagüí también jugó el equipo titular, salvo el tema de Antolín. Richard repite otra vez el partido. Sí. Richard con... ¿Juega apoyo con Walter González o juega Paiva? El segundo equipo juega apoyo vuelta a la izquierda atrás, y juega para allá. Paiva con Walter González. Lo que cambia es Paiva en vez de Duarte. A la derecha la duda Silva con... No, ¿va Fernando Caroso o sí? Va Caroso a la derecha. Sí, Fernando Caroso. Era lo que comentaba Johnny, que si no se daba el desliz, la vez pasada ya iba a jugarlo Fernando Cardoso e iba a descansar Alejandro Silva. Pero Olimpia viene de lo de Tito en el calentamiento contra Nacional, sí es una mala fortuna. Pero allí tuvieron que improvisar lo de darle más minutos de carga a Antolín, que se vio en Montevideo. Y aquella vez, mira, así después del partido se decía, mira, ¿por qué juega Cardoso si tiene 5 amarillas? Le ganaban en protesta. ¿Tus laterales son los mismos laterales de Ariel? ¿Otálvaro? Salazar y Marra. Mateo sí. Marra, y centrales Zárate y Salcedo. Sí. Juvenil, sí. Un equipo casi... ¿Y el mediocampo repetí un poco? Y el medio Cardoso, Fernando, Hugo Quintana, Richard Ortiz y Recalde, que ya había arrancado tirado un poco a la izquierda, ¿no? Que va a ser un cuarto volante. Y por el momento seguramente va a ser así, aunque no rindió mucho ahí. Y arriba Paiva con Walter González. Se juega ahora con la fuerza de 2 9 para intentar... Pero con Paiva, que es mala suerte lo de Olimpia, caso de Derlis González, ¿verdad? ¿O Derlis cuándo va a volver? Y contra Colón. Y ahí creo que va a volver sano sin necesidad de infiltrarse ni nada, porque... Habría que hablar con el doctor Romero, médico de Olimpia, ¿verdad? Porque... Colón llama el caso de Gómez. Gómez tampoco aparece más, ¿eh? No parece, Él está entre los convocados. Claro, pero no está como titular. Yo creo que es más futbolístico con el tema de Quintana. O sea, yo entendería porque Quintana jugó muy bien el sábado. Porque el que suelta un poco la marra, ¿verdad? Cuando Olimpia parece un equipo lento, reiterativo, tiene algo de
de impronta y velocidad que no tienen los otros volantes. Claro, porque Gómez arrancó contra Peñarol y fue cambiado después del 2-0. Ahí aparece Quintana y desde esa... Claro, el cambio desde esa ofensivo, situación, sí. cuando a Cáceres le hacen un gol o entiende que tiene que ser más atrevido, es saca a Gómez y lo mete a Quintana. O cuando marca diferencia Tacuano Quintana, hace un cambio donde sale Quintana y entra uno de más marca. Por ahí, eso en algún momento, si es que Silva no levanta y Fernando Cardoso se siente más cómodo jugando por izquierda, porque Duarte Paiva la dupla, y Paiva la dupla y saca a Johnny. Entonces Walter es el que pierde el... O sea, lo mantiene a Diego Duarte. Y para mí es la gran apuesta de Julio César Cáceres, el famoso hasta que salga. Porque si vamos a una cuestión de rendimiento, Duarte es el que más oportunidades ha tenido. Es un poco la versión... Le falta el gol. No, le falta juego, le falta el gol. Vos decís cuando alguien... Pero el gol te da confianza, Dani. La vez pasada si le salía... Hay que darle minutos a los jóvenes, hay que darle confianza, no se puede. ¿Cuántos minutos ya tuvo Duarte? Pero no, en un semestre a lo mejor no se te va a hacer el jugador. Bruno, está en Olimpia. Está en Olimpia, ¿cómo que un semestre? Hay jugadores que... Estoy diciendo por lo menos. No, pues si no Ariel un semestre a un juvenil, entonces entonces... A ver, y entonces Marco Gómez, entonces, ¿sabes qué? A él no le esperaba un semestre. Él en un partido y medio de son iguales, ¿eh? Ya y la posición es diferente. ¿Qué dijo ayer Cardona? Yo creo que le apuntó también a los jóvenes. Cuando dijo, yo hablé con los jóvenes y le dije, ustedes están jugando porque nosotros no podemos contratar. Aprovechen el momento. Por eso a mí a veces me enerva cuando a los jóvenes lo escucho como si fuesen... ¿Cuántos partidos lo que le va a dar a Diego Duarte? Porque para mí te estoy diciendo... O sea, me parece que le falta... Todos emocionados con el gol que hizo. 20, ¿cómo jugó? Sí, yo creo que le falta el gol para la confianza. La vez pasada, lastimosamente le salió mal la definición que Daniel dijiste, pero... Totalmente de acuerdo con Ariel. A veces también hay que tener paciencia. Fíjense ustedes, ¿verdad? Fernando Romero, es cierto, no la cantera del Cerro, pero ¿cuánto tiempo pasó para que él... Bueno, pero en el caso, él ya a los 16 años ya jugaba en primera. Pero tiene más y lo mismo, mira que tuvo ida y vuelta. La remera de los grandes es diferente. Una cosa es que vos metés gol allá en Guaireña y después venir de calzar la remera del Cerro de Olimpia. Porque él ya jugó algunos partidos y... no es que Romero con Cerro jugó... Pero jugó ya. Copa Paraguay hace y bueno, pero 7 meses. Pero jugó también partidos... No, apareció y lo aguantaron. Mira que yo también... ya sé, Federico, ¿cuánto tiempo pasó para que él se adapte a un sistema de juego? El programa sabe que yo también era defensor de Diego Duarte. De hecho, cuando Johnny decía que no tenía que tener más minutos, le decíamos no, hay que aguantar. Lo que pasa es que él... Porque uno se percata también cuando hay madera. Pero tampoco se le atajan los arqueros, ¿verdad? Hay muchas malas definiciones de él. Sí, si uno dice que se le ataja al arquero, bueno, uno dice, bueno, pues está bien hacer todo, pero no acierta al arco, tiene algunos... Es como que entra muy nervioso a la cancha. El movimiento que hizo contra Peñarol, si estaba un poco más tranquilo, se ponía frente al arco y pum, fusilaba. Él hizo todo lo contrario. Yo, por ejemplo, la sacó a la pelota un buen de movimiento, la zona de peligro, ¿verdad? Un buen movimiento de Diego, por eso. Todos nos emocionamos en la sub-17 cuando le hace el gol contra Argentina. Ese es un gol que hace a alguien que tiene madera, tiene pasta. Claro. Pero cuando, por eso Ariel te decía, ese le falta el gol, suele ser una frase cuando el delantero está aportando al juego colectivo. Y ahí en la puntada final, por ejemplo, la primera jugada contra Nacional es gran mérito de Diego Duarte. Como él baja la pelota en la carrera, hace el enganche, le pega de zurda y allí hay mérito de Kili. Allí no hay nada que reprocharle a Diego. Y ahora la jugada del pollo no rebotó, él no rebotó la pelota. No, si ya había salido. Okay. No, esa es una jugada de Paiva. Paiva, Peralta y Walter. Paiva, Peralta y Recalde. Vos no podés comparar, porque vamos al caso, por ejemplo, de jugadores que jóvenes se les dio la oportunidad y se asentaron. Y tenés que entender también la situación. Acá Olimpia, como decía su presidente, le está haciendo jugar a los juveniles por una cuestión de necesidad. Sí. No es que entran en un grupo, en un equipo engranado, trabajado, y que vos lo vas metiendo de a poco hasta que gana confianza. Y cuando el equipo anda, pues todo es mucho más fácil. Hasta al que entra le sale bien las cosas. Ahora, vamos a Pulpito Duarte. Como Quintana y Cardoso. Duarte. Porque Quintana y Cardoso eran el sub-20 y sub-19 respectivamente de Garnero en el equipo del Tetra. La época exitosa. O sea, entonces ellos entraban sin ninguna
Acá mismo, cuando Johnny daba el equipo, era, bueno, ¿y quién va a ser su 20? Iba a ser Huito Quintana, va a ser Fernandito Cardoso, que son media punta, pero Garnero lo va a poner como extremo. Cardoso una vez estaba jugando bien y Almeida lo sacó a los 10 minutos. Me acuerdo, Ever Almeida, digo. Hablando un poquito cómo se utilizaba eso. Y Diego Duarte sí entra con una mochila más pesada. Lo que dice Bruno, pero es delantero. Lo que dice Bruno es que goles, no es una política del club promocionar a los jóvenes. Están jugando por la necesidad, ¿verdad? Porque no pudieron contratar, porque a mí no me saca ninguna duda que hubieran contratado algún extranjero de 5 puntos que pueda andar bien o mal, pero seguramente traer de afuera, ¿verdad? Como siempre se hace. Es más, ahora con la facilidad que hay con el mercado, con lo depreciado que está el valor del peso en Argentina, no hay jugadores que de repente no quieran venir. Pero el tema de Diego Duarte, desde lo que recuerda Dani, era una expectativa. Mira, este chico que tiene Olimpia, que viene y tenía buen físico, ya bueno eso. Pasa que ahora no está correspondiendo a esa expectativa. Estaba por encima de Paiva, que volvió de un préstamo, estaba por encima de Cardoso, de Fernandito. La otra vez nos preguntaban qué pasó de respondimos con Dani, o fue en otro horario, de Martín Sánchez. Martín Sánchez es un chico que apareció más que Cardoso todavía. Era el punta, y nos dijeron que estaba jugando en la B de Chile, en un club de Chile. Además, recordamos que hablamos con el abuelo, y después de Johnny nos dice, va a debutar el otro Sánchez, y el otro Sánchez era Richard. El cachorro, exactamente. ¿De qué época? Pero no, a ver, Diego fue el goleador de la sub-17. Vamos a dar comparativo de los otros clubes. Vamos a dar comparativo de los otros clubes y te vas a dar cuenta. Edgar, y seguimos con el debate. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias, con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre, como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además, tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortín, ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba, fácil de preparar. Y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Vamos primero. ¿Te puedo decir algo? No, sí, antes de los ejemplos, lo que tiene a su favor Diego Duarte es que ¿a quién le podés señalar en el equipo que juega el campeonato local en Olimpia? Porque todos tienen bajos rendimientos, ¿verdad? Entonces me parece que dentro de esa insistencia que tiene el técnico, el último culpable tal vez para él es el delantero, más allá de que tiene que producir más. Pero si el equipo no produce desde atrás, desde el medio campo, creando situaciones, es cierto, tuvo una oportunidad, pero la insistencia de Julio Cáceres me parece que pasa más que nada por tenerle paciencia y llevarle de la mano a un jugador que está apareciendo de a poco. Apareció en Copa, lo hizo jugar Copa Libertadores contra Peñarol en un escenario difícil ya por el resultado en contra, y hacerlo jugar de vuelta en el campeonato local permanentemente. Lo hizo jugar en uno de los primeros partidos complicados de Julio, que fue el clásico que perdió con Cerro 1-0, que él entra en el segundo tiempo. Sí, o sea que tuvo una oportunidad. Lo tiene siempre ahí a Duarte. De hecho, yo recuerdo, él es titular en el primer partido de pandemia. Viste, acá siempre nos acordamos del Cerro Libertad. Olimpia juega con Luqueño, el show de Pita, ¿se acuerdan? Diego fue titular con Montenegro, fue. Sí. Y lo cambiaron al segundo tiempo. Garnero, claro. Garnero. Que Richard lo empata sobre la hora. O sea, cuando Pita y por eso el show de Pita sí. Y Leguizamón. No, por eso. Vamos a comparativo. Arranquemos con Cerro. Jugador que entró juvenil y se asentó, se quedó ya. ¿Y Pulpito? Pulpito Duarte. Sí. ¿Cuántos partidos jugó? ¿Cuántos partidos necesitó? Pero mira que entró en un equipo engranado como jugó mucho. Él entró en la época aunque se fue a jugar en otro equipo también. Él fue seguido en otro equipo. Pulpito entró también tipo dentro de Olimpia, porque no había otro. En la se lesionó del COVID. Se lesionó Morevieta, Patín estaba lesionado. No, Patín estaba suspendido. Había dos lesionados. Nacional que el colombiano Sai también estaba lesionado. Sí, y apareció Pulpito. Marcos Cáceres. Sí, por eso jugaron del Valle y agarró la camiseta ahí y nunca más la soltó. Pero él se asentó. Pero Bruno, por eso, yo no soy seguido a otro equipo.
Él fue Independiente y todo, ya jugó otro lado. Cachorro Sánchez Allí fue acumulando partidos, después volvió. No, pero para mí, ¿sabes qué? La comparación es injusta. A mí me gustaría delantero, porque al delantero se lo mira con... delantero, entonces. Por eso yo te... Entonces, punto que yo no favor, soy... hermano querido, porque yo querés comparar un delantero que tiene la mochila... Vos me estás comparando con mochila y el defensor no tiene... o sea, el delantero que tiene que hacer goles, tiene que hacer jugadas, tiene que inventar... no es el mismo puesto. Vamos a los delanteros, entonces. Por eso. Bueno, gracias a Dios que por lo menos eso reconociste, Jun. Con Visión Banco Aguilares, el sueño de la casa propia es posible. Solicita un préstamo de Visión Banco y te amoblamos tu cocina de regalo. Para mayor información, llámanos al 021-414-3080. Visión Banco, más digitales, más humanos. Vení a Bristol porque vuelve el LG Week. Aprovecha las ofertas imperdibles en productos de la marca LG. Con tus compras del 18 al 24 de abril, podés ganar una TV LG de 65 pulgadas 4K, lavarropas LG de 9 kilos, carga superior, precio normal, 18 cuotas de 282.000 guaraníes, ahora precio LG Week, 18 cuotas de 159.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, vamos a Matías Segovia, de Guaraní. Es que íbamos a entrar con el tema de las características y son diferentes. Por eso Robert Morales fue fue el que entró en un clásico y ya marcó un gol. Si bien es cierto no se ganó después la titularidad, pero ya fue intercambiando muy buenas actuaciones con otras no tantas. Es que no vas a encontrar muchos ejemplos, Bruno. Por eso te decía, por la característica, él es el menos responsable de esta situación. Vos decís, un delantero tiene que hacer de todo. Sí, pero ¿con qué características? Si me decís, el chico Julio Enciso, mira, es desequilibrante, hace de todo, es espectacular. Pero Diego Duarte no es un jugador que le tira la pelota y que vea él su problema, que se vea, que se solucione, que se saque un hombre encima, que tire un taco y redefina. Él necesita que el equipo le apoye también, y por eso te decía, el campeonato local, ¿quién es en Olimpia el que va a decir, hasta Luis Zárate, que juega fenómeno en Copa Libertadores, no juega bien en campeonato local? Entonces estamos hablando de una situación también de bajo rendimiento. Por eso, o sea, cuando Bruno me decía, no, pero vos sos muy crítico, yo soy crítico no con el atleta en sí, sino con la situación. Por eso me acordaba de lo que ayer dijo el presidente del Olimpia. O sea, esto de aprovechar el momento. Porque yo entendería, por eso yo me acuerdo muy bien de su muy buena jugada contra Nacional. Y también entiendo, porque el goleador está en un puesto tan especial que, aunque esté jugando para 6-7 puntos, si no anota, está inquieto, se fastidia. Y lo que hasta hacía bien, ya deja de hacer bien porque no anota. Entonces, desde ese contexto, es muy difícil cargarle con responsabilidad. Pero la crítica pasa a que Diego, que repito, fue el goleador del último mundial que tuvo Paraguay como selección en India, el Mundial Sub-17, donde anotó 4 goles. Y él también ha de sentir algo porque todos los de su camada son los que están ahora más o menos agarrando desde ese lado, no desde lo futbolístico y como ustedes están mencionando. Mira, sí, entre comillas, el mal del Olimpia del torneo local es Diego Duarte. Robert Morales, de ejemplo. Robert, la rompió desde que entró. Sí. Julio Enciso es un jugador distinto, nos vamos a... Claro, diferente. O sea, es diferente luego a todos los jugadores del fútbol paraguayo. Luego. Un adelantado, pero que fue también de a poco jugando hasta que llegó Garnero. ¿Y Enciso? Enciso. Después, ¿a qué otro delantero le vamos a buscar? Enciso lo hace debutar Chamó, ¿eh? O sea, por eso el tema de... No es que apareció ayer y hoy ya está. Claro. O sea, él también tiene rodaje. Claro. Y bueno, entonces me está dando la razón. Pero te estoy diciendo lo fue llevando de a poco. Duarte hace 2 años también ya jugó en la primera. Pero no juega seguido. Dame a los partidos. Dame a quién lo que juega seguido. Yo no le recuerdo a Duarte, nunca jugó en Olimpia, hermano. Te estoy diciendo, Bruno, vos me yo sé que ya debutó, que ya jugó un par de partidos. Bueno, es que juega asiduamente. Es que nadie juega asiduamente. Enciso no jugó Robert asiduamente. Morales jugó asiduamente. Le dio una oportunidad y le hicieron jugar. Después tuvo su bajón y fue... llevaron de a poco. A Matías Segovia ahora le están haciendo Bruno, jugar. el Cerro campeón del año pasado, del semestre pasado. Robert era suplente. Sí. Y bueno... Pero ¿cómo arrancó Cerro? ¿Cómo arrancó con la frase... Robert Morales y 10 más, digo? Para este semestre. Y bueno, y eso te estoy diciendo. No, y eso es lo que te estoy diciendo. Que vos siendo suplente o titular, el famoso cuando se te llama,
O sea, vamos a ir al caso de Fernandito Romero, era el quinto, sexto delantero. Se lo llamó y Sí, bueno. no, la pregunta nomás es la siguiente. Es cierto lo que dicen de Enciso, Morales y compañeros, pero siempre estuvieron en el plantel de primera. Y Diego Duarte creo que no. Enciso no vive del gol. Claro, no, pero... A diferencia de un delantero que tiene otras cosas. No estuvo siempre no va en a el ser como primera. Morales. Acá, por ejemplo, me está pasando mucho, es cierto. Julio Cáceres dirigió, estuvo 10 partidos con 10 victorias consecutivas en la reserva. Y el goleador récord era Duarte. Por eso le tiene tanta confianza. Incluso estoy viendo acá un clásico en octubre, por ejemplo, para que vean. Los goles de Olimpia le hicieron Duarte y Fernando Cardoso, que jugaban en la reserva de Julio Cáceres. Por algo también tanta confianza. Eri López, dicen, sí, Eri López le tocó una racha muy importante dentro de lo que tiene que ver con su estadía en Olimpia, pero por el reglamento, ¿verdad? Aprovechó el reglamento, hacía muchos goles. Duarte, dice Johnny, está desde el 2020 en la primera división. Eri López entró y no salió más, pero aprovechando el recoveco de el reglamento. Después están acá, por ejemplo, la figura en esa reserva eran Peralta, Quintanita, Cardoso y Diego Duarte. Y vamos, en la reserva vamos por el otro de Julio Dame Cáceres. un jugador por eso están ganando, joven que la rompa. Peralta está ganando minutos joven. Es que vamos a generar caballeros, los amelianos, los resistencia. El que están dando muy pero ese ya tiene recorrido. ¿Cómo se llama? El Cerro Porteño. No, el otro Martínez. Ronaldo Martínez. No, claro, no. Ya Ronaldo marcó el 2-1 ahora para la victoria de Resistencia, ¿verdad? No, claro. Los Martínez Resistencia están. Guaraní insiste mucho en Alejandro Zamudio, que ya tiene también cierto. No, estoy mirando más que el servicio, entiendo la prioridad después de lo que escuché ayer, ¿verdad? De lo que se viene, todo el tema de... Pero está bien. Es que uno tiene que saber, hermano, cuando está... No, por eso. Cuando uno juega torneo local, nomás tiene que saber. No, pues sí, con Olimpia, Libertadores... Pero no estamos mezclando las cosas acá. Obi, tráele café a Federico también. Se va a pagar. Es que se va a tercerizar ya el servicio. Siempre dice que el número uno siempre... El pionero queda siempre relegado. El dos que aparece con fuerza, sí. Bueno, dame un nombre de joven. Paiva, ¿cuánto recorrido tuvo que tener para volver? Claro, viste que cuesta. Venezuela, Brasil... Cuesta. Está difícil. El jugador de Ariel. No, ¿sabe qué? Después ya van a decir... No, espera. Fernando Velar. Sí. Que uno, aquella época cumplió 14, pensaba en el 2022 te va a volar. Claro. ¿Cuántos años pasaron? 5 años. ¿Sabes qué? Yo le quiero borrar ahí. Sí. No voy a poner nomás la grabación de aquel partido porque memoria tengo. Sí. Y ahí el relator, ¿qué es lo que este Duarte? ¿Por qué no lo saca Garnero? Por favor. ¿Qué es lo que eso es? No. Voy a decir, hay que aguantarle un semestre. No. Yo lo que te estoy pintando es la realidad. Pero, me encantaría que los 12 clubes firmen era un pacto. A lo mejor un partido caliente que este no era para un juvenil, le habré dicho eso, pero después yo lo he visto en la selección y lo alabé acá al aire. También tengo memoria cuando jugó por la selección y marcaba goles espectaculares. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No, salvo que sea una... No. Argentina lo mismo que... A ver, Bruno, salvo que sea este un caso de Benjamin... No, claro, salvo que sea un caso de Benjamin Burton. El Mundial fue en el 2019 y el partido que te estoy recordando en el 2020. Sí, y eso es lo que estoy diciendo. A lo mejor en qué contexto, no sabemos. No, si era el partido Olimpia Luqueño, el show de Pita. ¿Y qué hace Olimpia? Le compra a Pita. Y juega a Pita. Y Duarte era suplente de Pita. O sea, a lo que voy nomás es... ¿Por qué había jugado Pita? ¿Estaban todos lesionados aquella vez? No. Perdona, Duarte. No, era la apuesta de Garnero. Y viste que era el primer partido después. Había varios... Seguramente estaban, porque Olimpia tenía, cuando eso no. Duarte, ¿cuántos años tiene? Importante. Y él tiene que tener 20 años. Sí, bueno, vamos a esperarlo. Y claro, no. Gracias, Federico. Vamos a esperarlo, no. Gracias. Yo sé que Johnny tiene algo contra él, porque capaz que alguna vez le debo alguna nota, todo. Le dije a Johnny porque Johnny al principio, 2 minutos llevaba ¿por qué tiene cosas contra él? Y del primer minuto ya, y yo le dije, te habrán negado una nota, te digo, no quiero hablar. Está bien que sea muy exigente, pero cierta paciencia también. 20 años. Es difícil hacerse de la noche para la mañana. Hay muchos... Mañana viene un cualquier delantero a Moreno Martín le esperamos... Moreno Martín, que todos estamos de acuerdo, un gran jugador. ¿Cuántos partidos le esperamos? Sí, fíjate. Está jugando de la tercera fecha. Y al Duarte ya lo quieren echar del fútbol. Y por eso te decía, es el menos responsable de todo lo que tiene
que este Uno rendimiento va. También vota, ¿Por qué? No responsable, que esto es muy Atención vos. que Johnny le está traicionando. No, llamala a Johnny, no, Sí, no, pero... Johnny. No, le dio la acá- camiseta, le dije yo a Johnny. No, Federico No, por camiseta no, suerte, Johnny. Federico por suerte dio un ejemplo, el de Guillermo Paiva. ¿Cuánto tuvo que recorrer el hombre? ¿Cuánto tuvo que recorrer Edgar? A la pucha, y el propio Walter González se fue como la gran transferencia. Fernando Cardoso no fue a Portugal acá, ¿no? Claro, Sí, sí, fue a claro. Portugal. Bien, Claro. son jugadores que fueron. Necesita que un tiempo de volvieron. maduración. Sí. Los partidos, las prácticas te dan eso. El propio Dori González fue a Benfica, Y que en un 20 momento. años tiene Diego Duarte. Y para mí, que lo quieren, no sé, quieren que solucione todos los problemas a los Olimpia ahora mismo, veo. No se puede así, muchachos. Y No. por eso te digo que si a Walter González le tienen paciencia, que ya jugó en México. Imagínate, se fue a México. A Portugal se fue él. No, Walter González te estoy diciendo. Y sí, Portugal, Portugal. Y en México después, y en México te puede hacer algunos goles. ¿Verdad? Y bueno, y si le tiene que tener paciencia también a Duarte. Y es lo que está pasando. Me parece que hoy puede ser el gran partido de él, ¿verdad? Pero está bien que lo vayan llevando a poco, pero porque eres el menos responsable de este equipo que no juega nada. Ese es el tema. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Casa Imperial festeja sus 60 años, sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio. Casa Imperial, 60 años y un Kia Picanto de regalo. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. No te olvides de aprovechar este y todos los miércoles los descuentos reales en Farmacia Catedral que van hasta el 50% en vitaminas, suplementos, cuidado personal y de la salud, con todas las formas de pago en todas las sucursales, incluyendo el delivery 627-7000. Recordá, todos los miércoles son de Farmacia Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Bueno, denme nombres, por favor. Yo les pido. Nombres de los equipos, de los otros equipos. Vamos a hacer, Fabio, ustedes, Ariel, ustedes que hacen los partidos. Aparte de Libertad, dame un poco otro joven. Te veo un ejemplo que ahora mismo está desplazado nuevamente por un rendimiento que fue, hasta si se quiere superlativo en un ratito. David Fleita era la gran apuesta nacional desde el año pasado, por ejemplo. Sí. ¿Y qué pasó? En 3 partidos Nacional ganó los 3 partidos, los 5 goles del equipo. ¿Sabían quién hizo? El argentino Aurora. ¿Y cómo le vas a dar oportunidad así a David Fleita? Quedó ya relegado. Ahora el argentino bueno, pero David Fleita hace cuánto que viene. Pero te digo nomás que ese ya no es un chiquilín, por ejemplo. Llega un momento en que vos apostás por un jugador, pero aparece otro, como el caso de Aurora, te hace todos los goles para ganar. ¿Y cómo le vas a sacar del equipo? Entonces ahí tenés un ejemplo que no siempre hay paciencia y se repite con un jugador, ¿verdad? Se busca las alternativas. En el caso del 9, que tiene que hacer los goles del equipo, ¿verdad? Pero estamos hablando de un Olimpia que no rinde a nivel local y en donde está apostando por varios delanteros. Porque cuando arrancó la temporada, yo recuerdo aquí le preguntábamos a Julio Cáceres y él nos decía que quiero jugar con un 9 de área. Y ese 9 de área era Walter González. Pero ahí, casi en el mismo nivel, estaba el Pollo Recalde. Para arrancar la temporada con Derlis, como el 9 de área. Y después terminó jugando con Polio atrás de Derlis. Y después venía Guillermo Pavia. Y el cuarto, entre las oportunidades que iba a tener, estaba Diego Duarte. No, por eso arrancaba cuando Johnny daba el equipo y Bruno confirmaba que es la gran apuesta de Julio César Cáceres. Porque si algo de credibilidad tiene Julio es su gran conocimiento de la reserva. Porque te aseguro que con esta restricción, igual si el técnico era un extranjero, hace rato
hubiera borrado a varios. Dani, 30 Sí. segundos más te interrumpo. Iván Franco, por ejemplo, me dicen, preguntarle a Boachun qué dice el Iván Franco, que el PSG que ya venía, que esto, que tal cosa. Y Acá lo con mismo, Federico ¿cuántos dijimos, años tiene? yo- Y recién yo- le preguntamos yo- al presidente de Libertad, Iván Franco. Y yo, ¿Verdad? yo que te digo, después demasiado bien me acuerdo, dije, mira, capaz yo vi tan mal el partido, dije. Ese día que tuvimos que hacer tipo Fórmula 1, que hicimos en el defensor del partido de Libertad con Boca, después vinimos acá a hacer sala internacional. Y yo me acuerdo el día siguiente, era Franco, miran, una locura. Y yo le dije, capaz yo vi mal, pues yo no vi gran cosa. Yo me subo al tren de Enciso, nunca me subí al de Franco. Sí, o sea. A lo que digo, o sea, Franco, buen jugador, pero ¿Te acordás? Era como- nunca lo evalué. Es más, yo lo critiqué en esa En transmisión. 9 millones, 10, ¿verdad? Porque él nunca solucionó el tema de levantar la cabeza. Él es un gambeteador con cabeza gacha. Buen gambeteador, con cabeza gacha, y que por eso le pegaron tanto que también hay que decir que a Franco, si bien es cierto su carrera, quizá quiere otro cariz, pero fue uno de los jugadores más golpeados del fútbol paraguayo. Le pegaban siempre porque encaraba siempre a cuerpo. Enciso. Seba Ferreira, por ejemplo. Seba Ferreira tuvo que ir a Independiente de Campo Grande para hacer gol y conseguir su transferencia. Sí. En Olimpia había tenido un gol. Lorenzo Melgarejo, la misma cosa. Él Sí, era pero, jugador. pero Lorenzo viene a la Olimpia. Sí. No, Lorenzo Melgarejo la rompe en Independiente de Campo Grande también. Y de ahí se Primero en va el a 12. Portugal. Primero 12, Olimpia Independiente y luego Portugal. Claro, pero en ¿sabe Olimpia, qué? en Olimpia Bueno, no le aguantaron, el ca- no le bancaron, como se suele decir, como dicen Él tuvo los cosas, argentinos. él tuvo cosas con Cardoso Pepe. dijo, jugó a la izquierda y él va a jugar a la derecha. Y después se le recordó eso en la nota y dijo, no, si yo decidí jugar a la derecha. Y Cardoso, que recién arrancaba, se sintió desautorizado y lo borró. Pero es cierto, no, hay jugadores que flotan en clubes. Por eso decimos, Eric López fue transferido en un buen dinero. En un jugando buen en Olimpia, momento del en un buen Olimpia momento colectivo. Del Olimpia también, sí, colectivo, claro. Pero que Había 10 pases de gol, él también daba pases de gol. Claro, pero que era un la- equipo armonioso. fue a Atlanta, no rindió y ahora es suplente en Banfield. Ahora Vamos, suplente pero en Banfield. vamos a Claro. seguir repasando. Pero no ¿cómo sabes se que llama? el caso de Seba Ferreira a mí me gusta mucho porque estamos hablando de un gran goleador, pero que en ese momento no era para Olimpia. Seba Ferreira Le un día- pesó la camiseta un de día hizo Olimpia. un gol en Olimpia, Olimpia Sol, hizo el mismo gesto domingo que hizo, a la mañana. El mismo gesto que hizo Walter González la otra vez. Sacó la mufa, ¿te acuerdas? Sí, es que no, Porque o sea, él estaba no la traumado metía. y es Sí. un 2-2 de Olimpia contra Sol un domingo de mañana. Cuando se inauguraron los partidos Claro, los y él domingos. hace el famoso gesto de la mufa, la yeta. Así estaba Seba Ferreira. Esa fue la misma época que Fernando Fernández hizo su único gol con la camiseta de Olimpia. Contra Luqueño. También contra Luqueño, 11, domingo a la mañana. 11 partidos recién tiene Duarte en Olimpia. ¿Y cuántos goles? Johnny, ¿vos estás en el circuito, Johnny? Sí, señor, estoy en el circuito. Johnny, sacame la duda. Yo tengo en la mente, no sé, pero yo tengo en la mente un partido Copa Paraguay, Olimpia, Luqueño, en Itagua, donde Duarte hizo un gol. ¿Puede ser? Ese fue Nicolás Morini con Federico. Gracias, Johnny. Que después tuvo lesión en los ligamentos. Sí, ese es el Ahí está. delantero, el rubio alto. Le confundo yo a los dos. El sí. rubio alto. Camiseta rosada, Olimpia, me acuerdo. Sí, gracias. Él fue titular el domingo pasado contra River, dice acá Néstor. ¿Quién? Eric López, de que estábamos hablando y que estaba. El domingo contra River. Sí. Ah, Mira, fue dupla con el hijo del jardinero. Jugó también el Clásico del Sur, también jugó López de titular. Ya. está bien. Titular. Bueno, Bien. 11 partidos en primera. O sea, sacamos Copa Paraguay, primera división. ¿Y cuántos goles tiene Johnny? ¿No sabes? No me dieron todavía los nombres. Yo quedo pendiente todavía con los nombres de otros clubes. Pero vamos a atenderle a Es que Johnny no hay. ahora. Por eso no nadie te dio. pero no son- Si yo te di el ejemplo. Bueno, y Seba bueno. Ferreira, por ejemplo. No, tuvo que ir actual de frente. ahora. No, ahora no hay. Este Alfonso sigue jugando en General Caballero. ¿Quién? El delantero. Claro, no, pero Ese, por ejemplo, es un chico muy pero volante. un extremo. Y bueno, Además, pero General delantero, Caballero. Vamos a decir pero entonces solamente centro delantero. Claro. Johnny, pero en esos Porque 11 es la partidos... presión del gol. Claro. Alfonso no le hace gol a nadie, pero sí, mira qué buen jugador porque tiene buen desborde. Pero es cierto. Bueno, pero es punta, no es centro delantero, no es lo para hacer goles. y por eso. Acá estamos hablando de la presión del delantero. Si vos lo jugás, la gente lo juega a Duarte porque no hace goles. Claro. Porque si él hiciera goles, aunque sea goles feos empujando, dirían, mira qué bien. O Romero porque que tiene el mismo, digamos, recorrido dentro de la cancha, digo. No es un delantero que vive dentro del área. Pero ¿por qué se lo banca la gente lo aplaude? Porque hizo goles. Si no hacía goles, ya mira cómo extrañamos a Alfio, cómo extrañamos a Robert Morales. Así es el tema. Al delantero se le pide. Yo me acuerdo una vez, Erwin Ábalos estuvo como 10 partidos sin hacer goles.
Y Gustavo Acosta lo bancó el famoso trabajo invisible, decía. Porque le llamaban, me acuerdo, el primer goleador que no hacía goles. Pues se decía, pues, el goleador Erwin Ávalo en la delantera. El goleador sin gol. Sí, no hacía goles. Y después comenzó a meterla, pero lo bancó Gustavo Acosta cuando Erwin ya era una figura. La otra leí que el delantero de Peñarol, que finalmente no arrancó contra Olimpia, tenía 13 partidos sin marcar un gol. El único centro delantero que tenía Peñarol, en la previa. Que no arrancó contra Olimpia, porque arrancó otro jugador, lo leí en el diario Ovación de Uruguay, y le preguntaba al colega que había entrado al día del partido también, ¿el delantero o vos le pedí gol al delantero? ¿Por qué Walter González se hizo la mufa la otra vez porque él sabía que todos los minutos en la cancha quizá cabeceó, ahora tiró algún centro, algún pase gol, pero si no hace gol no funca el tema. Robert Morales estuvo primero en Olimpia y no jugó, por eso se retiraron su pase y se fue a Cerro. Exacto. Vuelta a la vida. Vamos a... ¿por qué vos no le querías lugar de Johnny? Johnny está ahí. Y Fernando Romero tampoco. Por favor, queda muy mal eso de que yo no le quiero... Federico dijo, yo estoy repitiendo... No, espera, yo soy mensajero, hermano. ¿Te pasa acá con Federico? Claro, yo le dije a Johnny en diálogo franco, le dije. Sí, fue al aire Federico y... Claro. Un amigo en realidad me dijo, cierto que no pedí camiseta a un jugador y no. Si es tu amigo, vas a ver que no. Porque la última camiseta que tuviste, sabemos cuál fue y fue mucho tiempo atrás, ¿verdad? Sí, está totalmente... yo ni claro. Es muy delicado en ese sentido. Por eso digo, si es su amigo, vas a ver que no pide camiseta. Sí, claro. Ahí está. No, pero, a ver, ¿qué tenés en contra de Duarte futbolísticamente? Ni estamos hablando, no es nada personal acá. Acá no se enfoca en temas deportivos, no es... ¿cómo se llama? Nico Morini está en la reserva de Ameliano, imagínate dónde está, reserva de Ameliano. Acá me dice Nelson, ¿sí? Hacemos valoraciones deportivas, no hacemos valoraciones personales, ¿verdad? Bueno, vos estás con la línea de Chun. ¿Cuántos partidos tiene, dijiste? 11. 11 partidos. Bueno, ¿y cuántos goles tienen? Estoy justamente esperando la respuesta. No, pero espera un ratito. 11 partidos, ¿en cuántos jugó de titular? Porque también eso... ¿y en qué tiempo? Puede ser 4 años, eso porque de Garnero en 2, en 3 años, no sé. Y ahora sí en estos 2 años, 20, 21 y 22. 11 partidos en 2 años. Sí. Déjate, joder. Pero a qué juvenil, y eso que te estoy diciendo, Enciso habrá jugado 3 partidos ahí en esa derecha, Mot. O sea, los juveniles tienen que entender que van a jugar así y van creciendo. Pero mira, me duele decirte, pero no todos son Enciso, Dani. No, al revés, Bruno, te estoy diciendo que hasta no, al revés, Bruno, que hasta Enciso jugaba 3 acá, 4 en el siguiente semestre. Por eso a nadie se le agua. Bueno, pero todavía porque es un jugador. Ni un gol dice Benru. Yo no ni un recuerdo. gol en los 11 partidos. Y como dicen, tanto Ferreira como Duarte son goleadores históricos de las inferiores de Olimpia. Por eso cuando vos citaste, Federico, lo de Seba Ferreira. ¿Ustedes se acuerdan de Mauro Caballero cómo le puteaban? ¿Cómo le puteaban a Héctor Matador Núñez en su época? ¿Cómo le puteaban a Erwin Ávalo, a Pepe Cardoso en la selección, en Olimpia mismo? No, muchachos. Esa es la carga del goleador. Y por eso, no es menor en la mochila que tiene este muchacho. Y mira que hoy en día, como que ya, al haber boom con el tema del análisis y todo esto, es como que te dicen, no tiene gol, pero fíjate el aporte al equipo. Pero el hincha, porque esto de Duarte que planteaste, por eso te decía, es la gran apuesta de Julio César Cáceres. Y hasta ahora Cáceres, quiérase o no, con el tema de los juveniles, ha acertado. O sea, acertó con Vampeta, acertó con darle continuidad a Quintana, a Fernando Cardoso. Es Julio César Cáceres quien lo convierte en un jugador titular. En aquel clásico del 0-1 en la Nueva Olla. Lo de Zárate, darle confianza a Mateo Gamarra. O sea, todo eso es de Julio César Cáceres. Pero ¿quién es el que plantea lo de Diego Duarte? El propio hincha hoy. Lo de Diego Duarte lo utiliza como ayer mismo en el hilo de Trovato. El hincha no tiene paciencia. El hincha no tiene. Pero vos citaste a todos los goleadores históricos. ¿Y eso qué era? Hincha sin redes sociales, pero vos te ibas a la cancha y sabías que en la primera pelota. El tema, Dani, que vos nombrás los juveniles que aparecieron con Julio César Cáceres, pero este juvenil que está apostando ahora al técnico llega en el peor momento de Olimpia futbolísticamente en el campeonato local.
Y es el así? centro delantero. Y sí, y, Es el así, que la y encima es el centro delantero. Tiene la valoración Que del gol que todavía no ha marcado. O sea, por eso iba a ¿Y ser... cómo va a hacer goles con este equipo con el rendimiento que tiene el equipo casero? Claro, pero allí vamos a que, más allá de eso, yo voy a dos definiciones. Y esa es la parte que yo espero que Duarte mejore. Porque contra Nacional él estaba muy lúcido y genera esa primera situación cuando Walter González se saca la mala onda con su gol. Y contra el 12 de octubre, ayer lo dijimos, en peligro de gol. Él le pega tan mal que termina casi controlando ese balón que Quintanita le habilitó. Entonces, eso sí es un error. A pesar de ese error, lo aguanta, lo banca y lo apoya Julio César Cáceres. Por eso, más allá de este debate que estábamos hablando, yo no digo que yo esté en contra. Si yo te digo que es la gran apuesta, no te dije que es la gran equivocación de Julio César Cáceres. Es la gran apuesta de Julio César Cáceres. Pero siempre insistí, Dani, cuando si Diego Duarte así, vos lo primero que apostillarlo ya así es, sí, ya tuvo mucha oportunidad. Y dentro de todos los juveniles, sí, pero eso no es crítica. Okay. O sea, es una realidad. Porque yo siempre digo, a mí cuando los jóvenes declaran, actúan y se comportan como veteranos consagrados, a mí me preocupa. Yo prefiero al que es joven, es humilde, pie sobre la tierra, y yo no hablo de comportamiento como bien dijiste, acá estamos haciendo una valoración futbolística. El partido contra el 12 fue posterior al partido contra Nacional. Mira, si hay si hay un convencimiento técnico, sea del club que sea, ¿verdad? De que el jugador es bueno, vos tenés que darle tiempo, tenés que darle partido, tenés que darle confianza. Me hace recordar a dos frases ahora. Una, la de Valdano, que dijo la otra vez. El hincha del Real Madrid, refiriéndose a su club, es insaciable porque vos ganás una liga y te exigen ya la Champions. Vos ganás la Champions y ya te preguntan si el próximo año va a volver a ganar la Champions del Real Madrid. Entonces es insaciable. Sí. Y después la otra... No, el hincha de Olimpia es lo más parecido. Bueno, y la otra, la otra frase... Me olvidé ya porque me pone medio nervioso, pechón. Había otra frase. La de Guardiola. No, la de Guardiola. Ah, la de Guardiola. La de Guardiola. Que los jugadores... Ahí está, gracias, Fabio. Que tienen que jugar. Bueno, vas a hacer mi lazarillo y ahora se me recuerda. No, que Guardiola dijo... De echarle bronca para hacer lazarillo. No, de nuestro almacén. De nuestro almacén. No. Pero para conmigo, hermano, echarle bronca para afuera. No, que Guardiola dijo, los jugadores, ¿cómo? Le pregunta a la periodista de Telemundo, ¿cómo hacer para que tus jugadores interpreten, hagan lo que vos pedís y juega tan bien tu equipo? Y él le dijo, pues nada, le dijo, y juegan, le digo. Le dice, juegan, tienen que jugar, los jugadores tienen que jugar porque ahí cometen los errores, ahí saben tomar decisiones, toman decisiones. Entonces ese tomar decisiones le hace al jugador. Van ganando experiencia con los minutos de juego, decía también en un momento dado. Sí. Que con eso que hay que insistir con ellos y que para que interpreten tu juego y también para darle la confianza suficiente, ¿verdad? Que no alcanza con un nuevo partido, ¿verdad? Ahora están hablando de llevar a Haaland. Hoy, ahora recién me mintieron, pero esta mañana bien temprano era que Haaland era nuevo jugador del City. Mirá, pero que le haga los otros pibes. Y por Harry Kane iban a pagar 100 millones de... Mira que chicos juegan, así iban a pagar su cláusula. Acá estamos hablando de los muchachos de la cantera Olimpia. 75 millones de dólares. De euros la rescisión. Y le iban a pagar 500.000 libras semanales. ¿Vos sabés cuánto eso es, Ariel? Y cerca de 5.000 millones de guaraníes. No, son más. Y si 500.000 libras son casi $700.000. Una semana mínima. Bueno, Johnny. Señor. Aclara lo tuyo, por favor. Sí, yo confío muchísimo en Diego Duarte, pero me da esa sensación que a él le cuesta y eso es perjudicial para el delantero y también para el equipo, porque te digo, confía en él. Y por algo, 3 temporadas, 2020, 21, ahora 22, él arranca con una ventaja sobre Guillermo Paiva, porque Guillermo Paiva estuvo deambulando por Sudamérica, Venezuela, Brasil, volvió el año pasado a los Olimpia, jugó un partido, después lo envían a Brasil para jugar en la B, y este año, al arrancar la pretemporada, Diego Duarte estaba por encima de Guillermo Paiva. ¿Qué pasa? Guillermo Paiva aprovechó su momento. Me van a decir, bueno, tiene mayor experiencia, pero Diego Duarte, mientras el otro estaba
de paseo por Sudamérica, estaba en el plantel, trabajando con Julio Cáceres, jugando partidos con Gorosito, con todos los técnicos. Sin embargo, él no nos supo aprovechar, y ahí va el primer amistoso y metió un gol, el amistoso televisado, él entra, anota el gol, le da la victoria al Olimpia en el campeonato, arranca, entra, metió el gol, le metió presión a Julio Cáceres. Sin embargo, Diego Duarte me parece que le falta esa reacción de un centro delantero para de esa manera, no sé si anotar goles, pero por lo menos para decir el técnico, me puede dar una mano. Bueno, y entonces, ¿qué hay que hacer, Johnny? Y si te digo, yo tengo jugadores en ese puesto jóvenes y recurro a otro. ¿A quién? Ya le borrás a Duarte. Y si nos marca el gol. No, déjate joder, Johnny. No, ¿sabes qué? Disculpame. Le pedí que opine, no, pero que se... No. Acá me tira alguien, Deporte en el Recuerdo inclusive. Sí. Y es un dato muy interesante. A Rogelio Delgado, Olimpia primero le había cedido al fútbol boliviano. Imagínate vos, porque no... y en aquella época en Olimpia había Estrella y no Macana. Este es un equipo de... Rogelio, tiene que recurrir a... Rogelio, que te cuente bien a esa persona. Rogelio fue a propósito, lo envió Pablo Domínguez porque... Carlos Quise primero se afirma en la Primera Nacional y después viene a Olimpia. Enrique Villalba era también un jugador que se fue a Primera Nacional y después, ¿viste? No. Jugar en Olimpia. En el fútbol boliviano había una academia que se llamaba Tahuichi Aguilera. Sí, conozco yo eso. Que estaba en su mejor momento y alguien le recomendó a Pablo para... que este tipo iba a ser un crack, Rogelio. Que vaya ahí para aprender algunos fundamentos. No, andaba muy bien. Ganaba torneos mundiales y todo. Rogelio fue para enriquecerse y para hacer tipo un curso intensivo, ¿verdad? Enrique Cat. Exactamente. Los otros casos son diferentes, pero te hablo de Rogelio porque conocí la historia. Incluso no sé si Ovidio Mesa, aquel boliviano, fue que le recomendó para que vaya a Tahuichi a fortalecerse en varios aspectos, que después un fenómeno fue Rogelio. No, pero tenía un montón de... Yo te cité Seba Ferreira, por ejemplo. Hay muchos casos. La otra vez hablamos de Libertad. ¿Vos te acordás? Oscar Tacuara Cardoso, cómo le puteaban. Pero hincha Nacional nunca le quisieron a él hasta que él se fue vendido. Claro. En Nacional decían que el Nacional era puteado, ¿eh? Y claro que sí. Incluso me acuerdo que había gente que decía que tenía poco cerebro, poco pienso en el fútbol, para definir. Sí, que era muy y se va a Ñuble, explota y después fue todo lo que fue en Europa, ¿verdad? Vendieron 11 millones nada de más y dólares. nada menos, pero yo te digo nomás que los números 9 no fueron nunca, nombrame 4 o 5 que haya sacado limpio. Vos nombraste a Mauro, un tipo que se bancó mucho, tenía un carácter. Gilberto Palacio, ¿cuánto duró? Duró muy poco. Y después en Cerro, qué sé yo, Matador Núñez hizo una época de las inferiores. Cerro está sacando más 9 en los últimos 20 tuvo, años. por ejemplo, chicos que se fueron como Ale da Silva Olimpia y compañía, que casi no jugaron la primera y se fueron a Udinese por lo que hacían en las selecciones sub-20 y sub-17. Pero tampoco tuvo 9 que sacó, que hizo época, como se puede pedir. A ver, Olimpia no, tampoco. Libertad no está jugando Rocky Tacuara de 9. Sí. 40, 41 años. Y bueno, Ciudad para allá se fue por eso. Agarró la primera oferta porque no tenía lugar allí, ¿verdad? Vamos a nombrar otro 9 y no hay. Matador y Erwin. Yo creo que Guaraní habrá sido el último que sacó. Sasá de venido a 9 después, ¿Quién? pero Sasá, de verdad, pero hasta ahí. Sí. Hasta ahí. Salen un poco el prototipo, porque Ángel Romero quizás tenés allí, ya que vos hablabas lo del Cerro, pero ya que usted hablaba en el tema de la cesión, por eso hay clubes lo que abiertamente trabajan, porque uno dice, este tiene material. Úpalo Velar de las inferiores de Cerro, me dice acá Juanma. Sí, y vos decís, pero no tuvo lugar en Cerro. Pero fue transferido en la pretemporada, donde se perfilaba como titular al Cruz Azul. No. Y bueno, inclusive vino a Olimpia. No tuvo mucha relevancia, pero justamente por esta complejidad que tiene el goleador, un puesto donde no hay mucha paciencia, y por eso todos los clubes, desde lo que hizo Olimpia de la era Trovato con lo del retorno de Roque, o la gran apuesta por Adebayor en el 2020, Cerro, fíjate, antes que se consolidara, lo trae Churín, después de Boselli,
y ahora es Moreno Martins. ¿Por qué? Porque es un puesto que necesita maduración. Por eso muchos clubes que tienen un buen trabajo de director... Vamos a hablar dentro de un año de Diego. Por eso te digo, hay clubes, Bruno, que no, justamente hay equipos que dicen, porque se pueden, entre comillas, quemar, el caso de Seba Ferreira, vamos a cederle. Nosotros agarramos todo el tema de los derechos económicos y futbolísticos, el famoso sin opción a compra, que madure un poco y después nosotros lo vamos a utilizar. Eso ocurre con los grandes clubes, los clubes que saben trabajar, y hay puestos donde dicen... Pareiro tuvo 2 veces San Lorenzo de Almagro, uno en México, y en Olimpia nunca tuvo lugar. Por eso. Y te hablo de... la rompió en Nacional. Nacional fue exacto, y bueno, y también... El jugó en la reserva. Claro, porque es que es un puesto, Bruno, compañeros, donde a los 20, 21, hasta 22 años, capaz hay otros factores que le trabajan. Entonces, que 2, 3 años esté allí, no te digo deambulando, porque vos elegís, no, ese club juega este estilo, esto le va a favorecer. Hasta ese punto están trabajando y dicen, yo quiero que él se foguee en ese club porque en ese club lo van a trabajar de esta forma. 1 año, 1 semestre, 2 años, vení para acá, ya estás con otra maduración, ya no están los peces gordos que tenías en ese momento y allí lo insertás nuevamente. Hoy por hoy, por ejemplo, un Seba Ferreira en Olimpia ya no le va a pesar la camiseta, como si le pesó hace 4 años, hace 5 años. Por eso, porque es un puesto tan difícil. Pero por eso cuando vos decías lo del joven, no hay. Guaraní, por ejemplo, Guaraní lo tuvo que traer otra vez a Fernando Fernández. Claro. Ahora le hicieron el mejor contrato para retenerlo a Fernando Fernández. ¿Viste? Y Guaraní no saca un centro delantero, ¿vio? Es que es muy difícil uno sacar centro delantero que no haya pasado por la sesión. Y ustedes le quieren exigir al pobre Diego Duarte. Estoy hablando de algo que no existe. ¿Cómo le dio Duarte ya? O sea, ¿cómo le voy a poner de apodo? Había un número 9 que era un chico que tenía la pierna larga y no tenía físico para primera, que era de Guaraní, que lo pusieron contra Cerro en la olla. Que Gerardo un hombre Gerardo Kevin, dijo, algo así, este es el número 9 que quiere vender Guaraní. Y dijimos, no tiene físico para primera, no tenía el chico. No podía sostenerse bien y tenía 1,90 m aproximadamente, ¿no? ¿Cómo era Gerardo? Tipo nuestro número 9, flaquito. Sería un nombre no común, no para que lo pusieron en Guaraní. Paraguayizado. El famoso partido en la olla que perdió con línea de 3. ¿Te acordás de Rogelio Delgado? ¿No te acordás de un jugador de hace 2 o 3 años? El mismo me dijiste. Steven, ¿no era? Steven, algo así. Steven. Por eso te dije. Steven Pérez. Ahí está. Gracias, Gerardito. Hasta ahora está en Guaraní, dice. Lo cedió una Capiatá. Bueno, ya después el rato no agregó, no hizo goles todavía. Dice, bueno, gracias. Johnny, ¿querés agregar algo más y cerramos? Porque no es fácil. Y vos sabés, en Alemania ahora están encendiendo la alarma. Los del Bayern están desesperados porque Robert Lewandowski está como para irse. Y ahora Bayern dice, no, queremos negociar, queremos 40 millones de euros. Pero el jugador utilizaría la cláusula Wester, que es una ley de un futbolista que en su momento en Irlanda, en Escocia, había llegado a un acuerdo con su club que le hizo un contrato de 5 años y él le dijo, voy a salir a los 3, y se pusieron de acuerdo y salieron. Desde esa vez se creó esa ley Wester, ¿verdad? Cuando sale el jugador de la protección, ¿verdad?, de su contrato, cuando firma, por ejemplo, después de los 3 años, el jugador puede salir. Y es el caso de Robert Lewandowski. Ahora en agosto está terminando su contrato, ¿verdad? Y ya no va a renovar, no va a continuar con el Bayern Múnich. Por eso él puede salir por esta ley Wester, que es una ley bastante amplia, muy interesante, es que hay que conocer, porque la otra vez cuando a nosotros nos habló el representante del doctor Víctor Agüero de Cerro, nos dijo, Robert Morales está bajo protección, en estos momentos no puede ser transferido. No habíamos entendido muy bien qué es lo que nos dijo él. Y hay cuando el jugador firma recién un contrato, hay un amparo para con los clubes donde el jugador no puede ser transferido, salvo que el club lo acepte. No es que vos te vas y pagar la cláusula y le sacas nomás al jugador también. No. En ese momento él está en una franja de protección, no puede ser transferido, salvo que el club... Por un tiempo determinado. ¿Entendés? Entonces es muy interesante. Y en Alemania, el Bayern Múnich, el todopoderoso, imagínate vos, están desesperados. ¿De dónde van a sacar el centro delantero ahora? Y Thomas Müller hace cuántos años que está jugando en el Bayern Múnich. Y vos decís, no, pero el Bayern Múnich tiene la cantera, no sé, mundial.
Y no es fácil. Y Manchester City, que también compra jugadores a mansalva por todos lados, lo quiere llevar a Haaland ahora, ¿verdad? No andan ellos improvisando, ellos quieren solución ya ahí. ¿Cómo era? El mismo técnico que cómo era. ¿Cómo era? Guardiola el técnico, ¿verdad? Digo, o sea, el famoso se predica una cosa, pero sí. Harry Kane, si no era por el dueño del Tottenham, jugaba como 9 allí en ese equipo. Y fíjate, lo difícil que es consolidarse como centro delantero en los equipos de mayor exposición. Nuestro ejemplo, ¿quiénes fueron los últimos 9 de la selección? Jugadores que acá no pasaron. Por ejemplo, lo de Cocolizo González, Gabriel Ábalos, Darío Lescano. O sea, es muy difícil tener esa ruta, Tony, o sea, esa ruta de decir, ese 9 de Cerro, ese 9 Olimpia, directo a la selección. Porque es un creo que ahora se generó con la Pantera Morales eso. Exactamente, ahora, pero fíjate para lo mí último. El último 9-9 que tuvo la selección fue Salvador Cabaña, sinceramente hablando. No, él era 10. No, ya sé. Era un 10 con goles. No, área, pero por eso, o sea, ese gol contra Argentina, él genera. Claro, pero lo que te quiero decir. Con Barreto que termina en gol de Nelson. Pero los 9 ahí eran Aedo y Roque. Claro, ya sé, pero. Pero porque estamos hablando mucho el área y él era un gran goleador. Estamos hablando más del 9 que si no hace gol le cuesta. Y Salvador Cabaña era un 10 que era goleador. Claro, goleador. Él es el famoso 10-9. Claro, pero lo que te quiero decir es, a lo que era el disparador del tema, es muy difícil que tengamos un centro delantero de la cantera de ese club grande, que se consolide, que tenga un camino sin espinas, y después vos digas, ese para la selección. Casi siempre es al revés, está jugando, y mira, Gabriel Ábalos, que no rindió en la selección, en Argentino juega de una forma pero superlativa. Fin de semana y hizo gol contra lo que jugó contra River ese partido. Yo digo, no me haga más goles, le digo. Pero lo que jugó, o sea, ¿Y cuántos años tiene Gabriel Ábalos? Y 28, 29 ya. Claro. Bueno. Y él es un jugador que estuvo acá por General Díaz, lo de Cocolizo. Bueno, o sea, pero y eso te estoy diciendo, que un puesto que al revés. ¿Y por qué los grandes? Dale un poquito de gas, dale un poquito de luz al pobre Duarte. Pero yo arranqué diciendo que es la gran apuesta, por eso no sé. Yo repito, no te dije qué gran equivocación o qué terquedad de Julio César Cáceres. Usa tu muletilla que vos salías a decir, ya le da ya otra vez, tiene ya otra vez tiempo. Pero con todo el argumento que esgrimió, él está reconociendo un escenario difícil para los clubes. Todo lo contrario. Y hasta te dije, ¿por qué Julio César Cáceres hace esto? Claro, porque yo también agarro mucho de los Fabio que le toca jugar los primeros partidos, ¿verdad? Si le toca jugar los primeros partidos es difícil lucirte. Pero también están los anteriores, son 11 y debe estar también poner la urgencia del gol. Ese primer plano que le hace en el rostro que tiene él, por algo también debe estar desesperado para hacer un gol. Acá para terminar un poco me hacen acordar de Pablo Noguera, que era un chico que debutó en la primera del Cerro y era el futuro número 9, tenía unos recursos técnicos, tiraba, tenía buen físico, 16 años tenía. Ahorita jugando en la Liga de Guaramaré me escriben aquí. Pablo Noguera, con Gustavo Costas, había debutado en la primera. Y cuando ya no había pintado bien, se fue a Fernando de la Mora primero y empezó a jugar intermedia. ¿Te acuerdas que había un par de Interleiner? Jaime Interleiner. No, pero ese era de Libertad, no era de Guaraní. No, Guaraní. No, ¿cuál era el de Libertad? Guaraní era el equipo alemán. Guaraní, Interleiner y está el otro. Newman y Hinterleiner, era la dupla. Carlos Newman. No, el de Libertad, ¿cómo se llamaba? Que dijimos, acá este delantero, la va a romper. Que vino, creo que después de Pablo Velázquez. ¿Cómo se llama? Tenía un nombre así también internacional. De Santa Rita. Rogerio Lewis, que inclusive fue de parte de febrero. 20 años parecía que acá Rogerio Lewis, sí. No, pero llegó una época, la verdad que todos decíamos el nuevo centro delantero, la gran venta que va a ser, y al final se quedó también, ¿verdad? Por el camino, ¿verdad? El Cerro de Blanco fue eso mejor, gracias. Bueno, para no ser injusto, Pablo Ceballos, yo creo que habrá sido uno de los últimos centro delanteros contemporáneos, goleador. Haciéndome un repaso de los últimos 5 años. Sí, pero él explota ya grande. Marcelo Mongelón, nuestro colega, colabora. Zorro Vareiro, Juan Zamudio. Primero pero mirá que Zorro Vareiro también era criticado. Marcelo Mongelón colabora, Zorro Vareiro y Juan Zamudio, grandes últimos 9.
Sí. No, claro, y Pablo está dentro de Sí, Pablo está. la carrera Sí, del sí. Cerro, Olimpia y Sol, cuando arrancan está. Después tenés el número 9 que Porque él ya fue goleador en Sudamérica, Sí, Federico, por y eso, de ahí pues claro, lo llevan. por eso Lo llevan a. O sea, ya a él se va a Bolivia. y después a En México. Bolivia goleador. Sí. Después a México. Sol, Después Oriente, México. Cruz Azul y después Cerro. O sea, ya Después llega Cerro. maduro. Eso es lo que te quiero decir. Cuesta encontrar a un juvenil de las inferiores de ese equipo. Porque es un puesto... O sea, dame un 9 que no haya sido puteado. Y mira si esa Félix puteada... Tanques Torres, los perros le puteaban, pero siempre era Salvatore. Pero a él le puteaban, a él le puteaban. Pero era... ¿Sabes qué? A él le puteaban. A él le puteaban yo me con acuerdo. gracia le puteaban. No. Los perros le querían al Tanque, sí, le bancaban. ¿Qué puta? ¿Qué llega? Ay, Tanque, después Puta, cuando le hizo- Tanque. No, acá y no cuando está. le hizo el gol con los pies Y a Erwin, ¿no te acuerdas? Como a el Erwin Tanque, Ábalos le se arroja puteaban. hacia adelante y le hace gol con los pies a Chilaver. Al Chilaver la mejor época, Chilaver me solía cabecear y se tiró para atrás y el Tanque se tocó despacito atrás la pelota y no podía creer el estadio. El Tanque se decía con el pie, ni con la cabeza. No, fue con la cabeza. Copa Mercosur. Y Sí. Erwin Ábalos era puteado en Cerro, Claro. y después la rompe porque hizo una campaña espectacular que lo termina llevando Toluca. ¿Se acuerdan? Sí. Toluca. El propio Pepe Cardoso dijo, acá está mi reemplazante, el centro delantero, el Pepe Cardoso, Sí. el new Pepe Cardoso, el nuevo Pepe. Acá está otro también, Miguel Medina, transferido 15 te años. acordás. Es por Colombia, Es por Udinese. Colombia. Ese Sí. se fue a Udinese y ese desapareció. Chiquito, yo recuerdo con Fabio, ¿te acuerdas? Se fue invitado a nuestro programa y con su cuaderno, mochila. se iba al colegio. Tenía No sé, Rubito, ¿verdad? Sí, sí. Su sí, papá era empleado de la municipalidad de Fernando. Sí. ¿Qué habrá pasado a ese muchacho? Y no sé, sí. Hace Estaba poco bien. estaba jugando No, jugó Copa Paraguay. Copa Paraguay jugó contra Libertad. Paraguay, el equipo En el Sudamérica. Hay jugadores En que Sudamérica. desapareció. La otra de Federico tiene una memoria. Yo no sé cómo Federico tiene tanta. Igual que Dani, de ver. Miguel Medina porque era nuestro No, crédito. vos te acordaste la otra vez de un jugador que yo me acordé después, la Pantera Ledesma. En la transmisión anterior, ¿vos te acordaste de Cristian Ledesma. La Pantera, y Fue eso le decía la transferido a Pantera. Independiente. Bueno, Es con el ¿sabes qué? original, en realidad con la primera Pantera fue Roberto Cabañas. Y fue transferido a Independiente, Bruno. Ahí tiene un Fue- caso de bueno, alguien de ¿dónde- la cantera de dónde está Olimpia. ¿Qué pasó con él? Después se ¿Dónde fue. está? Pero ella Sí, está en grande. noviembre, pero- barrio San Pablo. Bueno, pero ya está grande. Él fue transferido por Gracias, $1 millón a Independiente. y el diario Clarín sacó el Erico de los años no sé qué. ¿Eh? El Erico de los años Clarín, diario Clarín. No fue ni Olé ni nada. Él fue una apuesta Le del hizo la Pepe, nota. del Pepe Cardoso. ¿Vos sabés quién debuta con el Topo Jiménez? Topo Jiménez le daba mucho, en un momento que arrancó, agarró aquel Era Olimpia. Pacielo del Mas. Claro, después La se potencia transición de esa era. cuando viene Mao Molina, Sí. número 10 y era el número 9 y hizo varios goles. Pero después el tema de por ejemplo, la Pantera cuenta, tengo amigos Lambaré que le conocen la Pantera porque es de ahí, ¿verdad? Y él agarró su primer dinero y se compró un descapotable. Y se paseaba por Lambaré con el descapotable. ¿En serio? Pues cuento porque no se compró la casa, como dicen que tiene que ser. Se compró el descapotable y después vinieron las malas y él terminó. Es más, hace poco tuvo un ascenso en Chile hace 3 años aproximadamente. Él jugaba No sé si se acuerdan que nos en la escribió, estaba escuchando el ABC Cardinal en Chile. Tuvo un ascenso cuando ya estábamos aquí y escribió que estaba escuchando la radio, contento por el ascenso, la pantalla de Cristian, que todavía debe ser joven. Y estará Estamos por los hablando de 32, 33 exactamente. aproximadamente. Por ahí. Acá ya nos tiran muchos nombres, muy apasionante es el tema. Por ejemplo, Tomás Guzmán, que se fue de presidente ayer al calcio, al fútbol italiano. Después, ¿te acordás Rogerio que está en el 3 de febrero, nos dice Julio Andino. ¿En serio? Sí. Rogerio Lewis está jugando Sí. la intermedia entonces. Sí. Y Supercopa fue el gol de Tanque, sí, gracias a la Supercopa, claro, antes del 98. Asadito aquí no colabora Julio González Ferreira. Julio González Ferreira. Pero él tuvo Qué una gran carrera, él tuvo una él carrera estaba en Italia. sí. Después, por ejemplo, La acá topadora duró teníamos 2 o 3 meses. la topadora. Miguel Cáceres. Sí. Claro, él la arrancó Miguel todo Cáceres. Guaraní, fue a Central, le hizo 2 goles a Boca en el debut y después ¿Y se acuerdan la Se fue a época España. de Fabio Escobar? Fabio Fabio Escobar era un centro delantero también, Baretecho era. Sí. Loco Pérez. Loco Pérez, no, es que, mira que él de las inferiores de Libertad. ¿Ustedes sabían eso? Claro, Loco Pérez la división inferior de Libertad.
Hace poco, ¿sabes de quién hablábamos? Y lo más simpático, perdón, en el caso del Loco Pérez, él empieza en la inferior de Libertad, después lo dejan y lo vuelven a comprar. ¿Lo compraron? Tenés razón. Fue campeón con Libertad, con Sarabia. 2014. Sí. 2014 campeón con Ese Libertad. fue espectacular. Ese fue un... ¿Se acuerdan uno que apareció con todo y después ya desapareció? Arnaldo Guerrero. Ah, sí. Él tuvo la lesión de ligamento que no pudo estar nunca. Ah, no, pero ese fue el presidente Aya Cerro Sí, y tuvo... Y marcó 2 goles cuando debutó en el segundo partido y después ya lamentablemente otro no pudo que seguir. fue un gran jugador, pero no Pero era de delantero, Víctor Genes. Vos sabés que en Cerro Porteño la rompió los primeros partidos, después se lesionó también él. Tuvo una lesión grave. En la época que la medicina y la cirugía no eran tan... Ligamento también, ¿eh? Sí, tan buenas Víctor como hoy en la Genes era un recuperación. jugador exquisito. Sí, Un no, jugador- era un volante de llegada, era. El 10 de 10, número Guaraní, Cerro, Sol, jugó en varios equipos. Sí. Muy buen jugador era. Así es. Bueno, Johnny, cerramos, dejamos por acá el tema, ¿sí? Y Johnny, Federico, ¿algún otro 9 que haya quedado en la expectativa? Porque me que hay muchos. ¿eh? Maguini González. Maguini Metía González. goles de todos los colores y quedó por el camino. Porque acá, por ejemplo, me acuerdo que vino y era verdad. Emanuel Fernández Francú era verdad que era el goleador histórico de las inferiores de Vélez. Y vino acá, creo que hizo un gol nomás, Johnny. ¿De verdad, Emanuel Nos Fernández? estamos olvidando de uno, hermano, imperdonable. Guanchope, hermano. Guanchope, ¿te acordás que la rompió campeón con Luqueño? Hizo un partidazo contra Ecuador, marcó un gol con Tata Martino. Después ya sabemos el resto de la historia. Llegó Este tarde. punto. Él hace un gol histórico para Tigre, para forzar También. el triangular. Y después le pega un baseo al River de Alexis Sánchez, haciendo 2 goles. Tigre, que tira su camiseta de la tribuna de Tigre. Él tuvo 7 meses de gloria y después... Sí, pero qué jugado, qué Golazo, era Guanchope, una- ¿eh? ese Sí. sí que era un... Llegó el tema de la concentración en el pané y ahí tuvo un pequeño Bueno, ya problema. está, Fabio, no No, ese pero chismoso. pero digo, acá, no. acá me hace acordar de la azulgrana, algo que se van a acordar los noventistas. Sí. Olimpia tenía un número 9 que se llama Cafarena. Ricardo Cafarena, eterna promesa. Ese era, cuando iba ahí a la primera, iba a ser un fenómeno y no pudo. Luis Neri ¿Lo tuvo Caballero, me Tacuarembó? dicen acá. uno. También salió con Y todo. Gilberto Palacio era un jugadorazo. Duró poco. Un jugadorazo, pero dicen que no quería entrenar. Contado por Cubilla. Que no quería entrenar. No había, y vos sabés que no hacía pretemporada él. Gilberto Palacio. Era un Pero gran delantero. era un jugador Técnicamente exquisito, era- técnicamente era, te metía un esos goles. zurdo, sí, no, el no. tipo Moreno Martins te hacía esa vaselina. En la final contra Cerro, de sombrerito, 18 años tenía. Sí, y te pivoteaba y de espalda te daba el pase a profundidad con la zurda. Con esa zurda que tenía. Cacheteaba la pelota y le ponía Sí. la pelota de frente a Gabriela. Era un buen jugador, sí. Y Sin después duda. se fue a Tacuarí. Y se fue quedando. Dante López me dicen acá, otro ya estamos. Bueno, acá ya entramos en el deporte en el recuerdo. Gracias, Johnny, un abrazo. Hasta cada momento. Chao, chao. Son nombres que no hay hoy. No hay. Antes tenía un Nacional, solamente tenía un Dante López. Sí. Tenía un Cecilio. Ahora no, mira, No, solamente- Tacuarí, ¿no te acuerdas que le tenía a Ortellado, que era mortal? Ortellado, En el sí. contragolpe te liquidaban en una jugada de meter. Lorenzo Silva, Leite, Ortellado. No, los equipos tenían algunos de referencia siempre, pero después ya no. Ahora, por eso Camarata está como está, ¿verdad? Vos mirá y no hay mucho. Cafarena jugaba unos partidos primera, sí, me acuerdo. Pasa que estaba en la vaca sagrada en ese entonces y era difícil, pero era la eterna, o sea, el que cubría Olimpia cuando no se le podía mirar reserva, te decía que iba a ser el fenómeno y no llegó a explotar. Después tenía uno En Cerro también, ¿sabes quién fue una promesa? Vos te hablas de Páez. ¿Quién? Ocampo sacó un delantero, Páez, Luis Páez, Luis Páez. que falleció, ¿verdad? ¿Y te acordás la Falleció en la un accidente. ballena Portugal? Y ese era un tipo alto, Sí. con técnica, y fue a Europa rápidamente. Fue a Portugal. A Sí, Portugal. Lisboa. Sí. A Sporting. A Portugal. La ballena patecha, ¿se acuerdan? Ballena Patecha era... Había una promesa también en Cerro, Digno González. Digno González que está ahora en Luqueño. Deportivo Luqueño. Sí. Sí, Digno es de las inferiores de Cerro Porteño. Sí, y después fue a 3 de febrero y donde fue goleador de la intermedia. Y Pita también fue de las inferiores de Cerro. Sí. Sí, también. Digno González goleador de la intermedia y lo trajo Luqueño ahora. Bueno, vamos con Edgar y hacemos el cambio. Vamos a ir a Cerro Porteño. Están los precios de las entradas para... ¿Quién puede ponernos, cómo se llama? Ubicol futbolístico.
ponernos un poquitito en perspectivas, el dulce castellano. En perspectiva. Sí, vamos a poner en perspectiva un ¿Cómo se poquitito. prendió la gente? Che, cada nombre me están pasando, hermano. Cada nombre me están pasando, cada momento más se van a acordar. Ángel Orué dijeron. Ángel Ángel Orué. Se pintaba también. Parece que lo veo todo blanco, alto. De Libertad también. Después número 9, la mala época de Olimpia, Juvenal Cardoso. La mala época de Olimpia, ¿verdad? Juvenal Cardoso y... ¿Te acordás? Neri Cardoso también. Después vino el otro Cardoso, Josía también. Josía Cardoso. Después estaba Neri también. ¿Y te acordás? Pero ¿cómo se llama el brasilero este que vino? Macanaki dos Santos. Y después está una época, la época de Olimpia, época de vacas flacas, estamos hablando en serio. Y en esa época era una joya lo de la... ¿Te acordás que le llamaban a Rolando, ¿cómo se llama? Asá era. Justo Rolando Mesa. Mesa. Y luego en un clásico. Clásico hacia sur. Renault el 8 de octubre y Y Olimpia trajo a Renault, Orué y Melgarejo del 12 de octubre. A Nerly Orué, Lorenzo Melgarejo y a bicicleta Ricardo Renault. Domínguez. Sí. Ricardo Domínguez, delantero de Olimpia. Ricardo Domínguez. Y después estaba Ralph Escher. Ralph Escher era un chico de color de experiencia de dinero. Sí. Y tuvo la buena idea de gritarle gol a la barra en cancha de Tacuarí. Sí. Hace un gol y le grita a la barra y en aquel momento Trote era el jefe de la barra y obviamente no jugó nunca más. Pero Ralph ya está administrando en la empresa del Viñedo. Claro, Viñedo, sí. Bueno, digo, buena posición económica. No, él ya está en otra. Bueno, dije, no, buena posición económica. Pero lo más feliz del mundo. De Colón Independencia, ¿verdad? Sí. Mira vos. Bueno, vamos por un tema muy apasionante. Vamos con Edgar. Yo quiero que ubicó el futbolístico. Y después no puede faltar, y cierro con esto. Sí. El chico Leguizamón que Cubuya lo puso contra Colo Colo. Sí. Guillermo Leguizamón. Cancha de Cerro, Copa Mercosur. No lo ubico y te hace. Ganaba Colo Colo con gol de Coto Sierra, tiro libre, golazo, me acuerdo. ¿Qué año que fue eso, hermano? 2000. 2000, sí. Y lo había puesto como titular a Leguizamón. Quiso hacer la gran Gilberto Palacios. Exactamente, lo puso a Leguizamón porque aquí no le salía nada. Y vos sabés que el estadio comenzó a chiflarle y Cubuya lo saca a los 25 del primer tiempo. Ay, juez. Y entra encima Francisco Ferreira que termina haciendo los 2 goles. Y vos sabés que el chico se fue llorando. Sí. Todo el campo de juego, desde platea hasta el vestuario, se fue llorando, no jugó nunca más en Cerro y terminó jugando a Centroamérica. Guillermo Leguizamón. Qué pena nos dio aquello, llorando. Y él también es de una buena familia, digo, respecto a lo que es el promedio futbolista, ¿verdad? Pero fue en el año 2000 y fue, me acuerdo, un error de Cubilía muy grande, lo incineró al chico. Sí. Bueno, ubicó el futbolístico. ¿En qué consiste? Que nos digan, no sé quién, Federico, ¿vos podés hacer eso? O Dani, vamos a darle a Dani. No, pobre Federico viene remando a las 8 de la mañana. Vamos a darle a Dani. Dani que nos haga un ubicó futbolístico. Porque yo te juro por Dios, y esto que incluye, por ejemplo, un Manchester United que juega hoy con el Liverpool. ¿Dónde se juega? En Anfield se juega el partido. Liverpool es de local. Liverpool local. Sí. Bueno, Cristiano por la tragedia personal que tuvo no juega. ¿No va a jugar? No. A la puche viene un hat-trick, una baja muy... Justamente allí el festejo era la pelota y lo que hizo Sergio Díaz. Esperando. Y tuvo la pérdida, lo escuché hoy temprano a Ariel, dijo el nene, porque eran 2 mellizos, ¿verdad? Dos criaturas, pero nacieron y murió uno de ellos, que es el nene, y la que continúa con vida es la nena. Entonces un durísimo golpe para la familia de Cristiano Ronaldo, que sacó un comunicado. Pero ubicó, podemos ir a... ¿Viste que te escucho, Ariel? Sí, no me agradecerlo, o sea, ¿por qué empezó así tipo tan distante? No, lo que pasa es que es... Caballupio vas a hacer así, sí, me voy con mi parrilla un día cayendo, no sé. Vos sabés que está bastante cambiado. La vez pasada... No, Zapá le dijo, sí... No, por eso. Antes, yo creo que lo del presidente Cerro es confirmar. No ese fue tipo el chico Leguizamón. No, vos no estuviste, pero vino con una pulsera un día, acá teníamos Fabio, se van a acordar ustedes. Espectacular. Vos no estuviste, pero a ver, acá hablamos la ilusión de los jugadores de Guaireña de pisar el gramado del Beira Río, en un estadio mundialista. Y acá Ariel salió como si fuese el frío empresario diciéndole tiene que meter el campeonato, ¿qué van a hacer? No, primero esa parte, después ya que vos
dijiste el tema de, mira cómo te escucho, y en vez de agradecerme, yo le felicité a Johnny, pues Johnny con Fabio estuvieron en la transmisión de ese partido un Jueves Santo, y le dije, mira Johnny, bien, porque hablaste lo de... Pero vinieron para cobrar feriado también. No, escúchame, lo de Medina y eso, y acá Ariel también me despachó ahí, nada, seguramente él está lleno, o sea, está un poco... Y yo le dije, ¿verdad? Capaz ya... los atares, las exigencias de la vida de tener un campo, una hacienda, no por eso, sí, no le cambia. Ojalá. Cuando en otra época Ariel hubiera sido el primero en emocionarse, miran, pues el jugador en la cancha de Inter. No. Él pasó de la escuela estoica, ¿verdad? Pasó a la escuela, ¿sabes qué? Del hedonismo. Imagínate lo que te estoy diciendo. No, por favor. ¿Qué hedonismo? Bueno. Vamos con Edgar. Después está Juanma, tema de Cerro pendiente, y nos hace el ubicol del fútbol. Dani, pues tenemos partido hoy, mañana, pasado mañana, viernes, sábado, domingo, lunes, no sé, una cantidad será yo te digo que la gente ha de estar confundida ya. Porque vamos a tener fecha, terminó ayer una fecha, comienza hoy otra fecha. Sí. Después tenés fútbol internacional. Podés hacer un Copa Libertadores así lenta y pausadamente. No le digas a Javier Paz esta mañana y me miró, cuando le nombré uno por uno a los partidos. Lo que se venía, claro, no, es mucho. Y habrá pensado en su mente, suerte que no soy periodista deportivo, sí, habrá dicho, pues sábado y domingo estos muchachos descansan todos. Claro, un vinito. Bueno, salvo que haya un golpe de estado, ahora que ya hace mucho no hay. Bueno, y consta que hacen, creo que esta semana hacen los golpes de estado acá los muchachos fines de semana. ¿Cómo históricamente? ¿El golpe de estado a Trona cuándo fue? ¿Cuándo cayó el 3 de noviembre del 89? Viernes para sábado. Viernes para sábado, ¿viste? Sí. ¿Y el suceso de Cuba cuándo fue? Y viernes fue el día... No, el magnicidio fue un martes y lo de la plaza fue el viernes. Justamente ¿viste? Martes y viernes. Pero martes y viernes había Copa Libertadores. Sí, la época que se jugó martes y viernes. Y justo Cubilla está dirigiendo ese partido y se mandó el viernes. El tiempo no estaba más, pobre. Bueno, y después lo de a Lugo, ¿cuándo le cocinaron? Lugo entre semana, pues. Ese fue a fuego lento. Claro. Ese fue a Tatacua. Ese fue rápido en la cámara ahí en un día le cocinaron. Ese fue un jueves. Me acuerdo bien. No, eso fue a fuego lento. No, primero con los sucesos Curuguati, pero yo lo que te digo, el juicio político. El juicio arrancó jueves, viernes y sábado, domingo. Pero jueves me acuerdo que arrancó porque hubo toque de queda. Fin de semana otra vez, entonces, ¿viste? Claro, hubo toque de queda, no se podía salir a la noche. Nosotros salimos la última de la noche, miércoles, y había poca gente. Vos sabés que yo rescato de dos políticos, y nos vamos a llegar ahora sí, rescato dos situaciones históricas donde pudo haber habido derramamiento de sangre y pudo haberse generado un problema en nuestro país. Una fue la de Lugo, que dijo no, yo acepto el juicio político, porque si Lugo decía yo no acepto, esto no tiene el debido proceso, yo me tengo que defender y compañía, ponerle que diga, mira, si vos le pones a esto de ahora será, le llega a poner en este tipo de situaciones con gente a favor, con el pueblo, con parte del pueblo que le acompañaba, yo no sé lo que iba a pasar, porque si Lugo decía no, esto es inaceptable, y venían los campesinos, acá se podría armar una guerra civil. Y la otra situación que rescato fue la de la señora Blanca, ¿cómo se llama? La senadora Blanca Ovelar. Blanca Ovelar perdió las elecciones y cuentan las malas lenguas que Nicanor le dijo espera, porque quería salir a reconocer ya ella la victoria fue de Lugo, justamente de Lugo. Y Nicanor le dijo, no, espera, vamos a esperar, no, vaya a y le dijo Blanca, no, de ninguna manera le dijo. Y salió Blanca Ovelar. Y eso, la conferencia más recordada, siempre hay dos conferencias muy recordadas después de una la de la I no fue que se autoproclamó ya que era... Esa, y la que voy a recordar es justo cuando Rogelio Benítez. Sí. Había hecho, estamos muy bien en la... Sí, salió primero Rogelio Benítez. La idea era esa. Que le decían Olivia. La idea era esa. Arnaldo también. Pero ellos querían descomponer el pastel, porque no querían aceptarla, y salió Blanca Ovelar y tuvo una altura muy importante en ese momento, porque digo nomás que, mirá, si es que no aceptaban, se venía otro problema para nuestro país.
Entonces, por eso los políticos... Acá Cristian precisa toda la fecha. Lo del Lugo fue de viernes a viernes. De viernes 15 a viernes 22. Por eso te digo que fue y sí, lo del marzo paraguayo, pues eso, martes lo de Argaña, viernes lo de la plaza y el domingo fue lo de la renuncia. El domingo fue lo de Cubas. Y acá dice de jueves para viernes lo del 89. Claro que también fue el tema. Nosotros estamos Radio Nacional y teníamos todos los comunicados, pues era temeroso el tema, ¿verdad? Pues nosotros fuimos los únicos que transmitimos el partido de Olimpia con Prisciliano. Prisciliano en su radio. Que padre, cáncer. Nosotros Radio Nacional, Olimpia Corinthians. Se estaba matando la gente en la plaza, venía todo el humo, venía toda la plaza y nosotros transmitiendo ahí, era muy difícil. ¿Qué hacía vos, Horrible, una cosa horrible. Digo, mira, si vos ya estaba acá. No, cambiamos a la otra radio y la cantidad de muertes, nosotros teníamos que transmitir ahí Olimpia 2 a 2. ¿Pero porque eras soltero nomás te quedaste ahí? No. Pero era mejor estar ahí que estar. La calle era un desastre. Y sí, si nosotros teníamos miedo de móvil de Radio Nacional. Y en ese momento había. Nosotros teníamos un vocero, lo voy a nombrar. Sí. Que entraba cada media hora a leer la noticia de Luis Canilla. Luis Canilla estaba en el estudio de Radio Nacional. Mira, no sabía. Y entraba cada media hora a leer cómo iban las cosas y pedía por favor. Boletín tipo oficial. Pedía por favor a los bandos que terminen porque hay gente que está herida y siempre hacía hincapié, me acuerdo, en ambos bandos la gente está herida. Aquel viernes que nos íbamos de ir al país. Y el domingo, para que se vea cómo estaba politizado el fútbol, el domingo ordenó Colmán Rodríguez Antonio Colmán Rodríguez junto a Oscar Harrison, pero Colmán Rodríguez era presidente de la divisional, que se juegue la fecha, y fue algo que no podía. El país estaba a pedazos, no sabía qué iba a pasar ese domingo, porque si los tanques que venían, esa era la duda que había, los tanques que vienen de, no sé, de Paraguay, creo, Cerrito, si venían y iban contra la gente, estaban en la plaza, se armaba masacre. Y la gente no sabía. Después los propios tanques dicen vamos a favor del pueblo, ¿verdad? Vamos a cuidar, pues ahí se juegan todos los partidos a las 3 de la tarde de ese domingo. Fue una desgracia de Oscar Harrison y por ese tipo de rumor y de Colmán Rodríguez, cierta amenaza que Cubilla, que tenía la casa familiar ahí cerca de Colta, termina el primer tiempo y se borra a 2 cuadras va a tener Colta bien su familia. Si hay un gol, esa calle que baja atrás de Olimpia. Claro, no, si ese viernes era insostenible, ¿cómo estaba la calle? Sí, no, me acuerdo, Carlos María Franco era el director, sí, me acuerdo, de Radio Nacional, sí, claro que me acuerdo. Bueno, muchachos, vamos, Ubicol futbolístico, pero incluye esta semana y la siguiente. Entonces va a ser Chun, vos le vas a ir acompañando hoy de acuerdo a torneo local, sea Champions, Copa Libertadores. Yo creo que Fabio con su, hoy, por ejemplo, con su libreta al martillo. Hoy hay un partido seguro del campeonato intermedia que es mucho mejor que 3 o 4 partidos de primera. A la pucha. Sí. Bueno, vamos. Ubicol del fútbol, señores. Vamos, meterle 15, hermano, porque a la vuelta estamos atrasados. Viene Juanma, viene el Ubicol del fútbol. Vos no estás Ariel para esto, no. Ariel está con su... Está en otro nivel. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní. Una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya. Una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Ford presenta su nuevo Plan 49 de la mano de Tapero Villa por su mes aniversario. 49 cuotas sin intereses y sin refuerzos. Llama al 021-613-100 y conoce más. Tapero Villa, 49 años contigo. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Además podés hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por Pedidos Ya. Tu gol al instante. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, deliciosamente natural. En Inverfin la tecnología está en tus manos.
Convertite en un fanático Smart durante todo abril. Encontrá los mejores celulares de tus marcas favoritas, tablets, smartwatch, notebooks y mucho más a precios imperdibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin en todo el país. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828 para más información. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pishupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial, la mejor caña del mundo. Tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @tresleones. Estamos con el licenciado Juan Carlos Petengil, vicepresidente de Cerro Porteño. Gusto de saludarte, licenciado. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Bruno. Un saludo para vos, para todos tus colaboradores y para esa gran audiencia de Cardinal que siempre está pendiente del deporte. Bueno, licenciado, molestarte por lo siguiente. Primero, más que moleste sería felicidades, un aplauso muy abierto hacia lo que hoy está haciendo Cerro futbolísticamente. Es impresionante. Esa última goleada, eso que demostró futbolísticamente Cerro Porteño, licenciado, hoy más que satisfecho, me imagino que van a pelear por el campeonato, el tema de la Libertadores, pero realmente yo creo que fue el mejor partido de Cerro, no sé, los últimos 2 o 3 años fácilmente. Bueno, así, yo creo que así como cuando perdimos el clásico no éramos los peores, ahora tampoco somos los campeones del mundo, ¿verdad? Sí, Cerro estaba puntero en el campeonato, está puntero en en la fase de grupos de la Libertadores. Creo que el primer tiempo fue una exhibición futbolística del equipo de muy alto nivel, donde tuvimos 2 goles antes de finalizar el primer tiempo que nos merecíamos antes, pero bueno, cuestiones del fútbol, pero no estamos tranquilos, estamos con los pies sobre la tierra. Fue un partido que jugamos muy bien, pero el jueves tenemos otro partido contra Tacuarí en el Defensores, después tenemos el domingo con Ameliano y el miércoles que viene nos jugamos contra Peñarol en La Olla, donde tenemos que demostrar nuestra localía, tenemos que salir con una victoria para establecernos en el grupo de la Copa también. Licenciado, no es tu campo, pero ¿qué reporte tienen en relación a los lesionados, ya que se viene ahora una seguidilla de partidos? Bueno, y la verdad que Alfio y Antonio Balano están como para retornar. Lo de Pica y lo de Sergio Díaz, vamos a ver hoy a la tarde cómo estaban para recuperarse, pero no fueron lesiones de tanta gravedad. ¿No se van a someter a estudio? Sí, creo que están haciendo los estudios ahora. ¿Ahora? Sí. Son molestias musculares, ¿no? Fueron cuestiones musculares más que de otras lesiones, ¿verdad? Uh-huh. Pero es normal nos jugamos partidos de muy alto nivel, de mucha presión, con mucha presión, con mucha gente, entonces el desgaste siempre es mayor, así que estamos tranquilos porque tenemos un excelente plantel frondoso y un cuerpo técnico que sabe manejar a todo ese plantel, ¿verdad? Licenciado, le saluda Fabio. Una consulta con respecto a Conmebol. ¿Puede haber algún sumario abierto en estos momentos por parte de la Conmebol con respecto a Copa Libertadores y el partido de Cerro anteriormente? Lo único que tuvimos fue un sumario por el partido del Clásico, donde se usaba un bengala que está prohibido, entonces estamos haciendo el departamento jurídico haciendo su descargo, pero aparte de eso venimos muy bien con la Conmebol, estamos pendientes del partido del miércoles, pero siempre en contacto directo y trabajando muy bien con todo ese equipo excelente que tiene la Conmebol. Licenciado, y después de la experiencia Coopera contra Colón, bajan las entradas para el partido del miércoles, ¿no? Sí, hoy ya, entre ayer de la tarde, hoy ya salieron los precios, los precios para el partido contra Peñarol, con una baja importante, ¿verdad? La verdad que
nuestra idea fue hacer un descuento muy grande entre precios de socios y no socios, así incentivamos a la gente que se asocia al club, cosa que se dio, pero no en la magnitud que esperábamos. Entonces ahora hemos disminuido los precios para tanto los no socios como los socios y esperamos una olla repleta para el partido contra Peñarol. ¿Llegaste a apreciar la cantidad de toques que hizo Cerro para el gol de Aquino, licenciado? Sí, la chiquineta, vimos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos lados, 26 toques. Sí. Bastante. Y la definición que después fue realmente... Un golazo de Claudio Aquino, ¿verdad? Licenciado, y este momento de vuelta de Cerro es un arranque auspicioso en la Copa Libertadores, se dio vuelta frente a Colón, pero pie sobre la tierra, ¿no? Sí, los pies sobre la tierra, el campeonato recién, el jueves concluye la primera rueda, ¿verdad? Falta toda una rueda todavía, estamos ahí panamando con un excelente equipo como Libertad, que tiene un plantel de altísima jerarquía, de mucha experiencia. Creo que tenemos mucho por delante, el grupo técnico que tiene mucha experiencia en manejar expectativas, ansiedades, así que el jueves tenemos que ratificar nuestro buen momento con una victoria y con un buen partido ante Tacuarí, el domingo también con Ameliano y después contra Peñarol poner toda la carne al asador porque hay que hacer valer la localía en la Copa. ¿No tenés a mano, licenciado, los precios para el partido de Copa contra Peñarol? No tengo a mano porque no estoy en mi oficina, pero seguro que publica la gente de prensa, ya debería haber publicado. Si no, voy a insistir en que le haga llegar el precio de las entradas contra Peñarol. Pero son precios populares, si recordás, hacia grosso modo. Sí, son precios por lo menos un 35% más bajos que los precios contra Colón. Ah, mira, ese es un detalle importante. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo a tu padre, ¿sí? Un abrazo. Le hago llegar Bruno y a toda esa audiencia cerrista que siempre te sigue. Le esperamos en la cancha el jueves contra Tacuarí para alentar al equipo, para seguir en la punta. Y por supuesto esperamos una olla colmada el miércoles que viene, que hay que hacerle sentir a la localía, al equipo, y así poder continuar por esta racha buena que venimos. Licenciado Juan Carlos Petrengil, uno de los vicepresidentes del Club Cerro Porteño. Edgar. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís Cuñaguapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajuste a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación, líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelería y turismo, psicología, derecho, deportes, que te darán la formación para empezar a construir tu nuevo futuro con éxito. No pienses más, UNASUR te da el poder de crecer. UNASUR, teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685, UNASUR. Bueno, importante esto, Tuti, por favor, 35% aproximadamente menos sería el costo de las entradas para el partido contra Peñarol. Olimpia baja también sus precios. Olimpia ya dio a conocer los precios de las entradas para el partido frente a Colón.
y son precios también con merma del monto, ¿verdad? Con una baja. Graderías Norte y Sur 60.000, plateas 80.000, preferencias A, B y D 100.000, preferencias C 130.000, preferencias visitantes 130.000 y VIP albirroja 300.000. Socios al día 50% de descuento. Esperamos lo de Cerro, que ya va a ser en las próximas horas, y 35% aproximadamente. Bueno, vamos hasta Juanma, por favor. Juanma, ¿cómo te va móvil personal? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Aguántame un ratito, Juanma, por favor. ¿Cómo no? Las mejores ofertas de lavarropas y secarropas para este otoño lo encontrás en Electroban. Podrás financiar todas tus compras en cuotas que se adapten a vos. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Casa Matriz, Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfono 492811 www.atalayaseguros.com.py. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Facilitale el pago a los muchachos. Si tenés un complejo deportivo, tenemos el plan ideal para vos. Con nuestro plan Kobe Deportes podés realizar la separación de cuentas y gestionarlas con Soluciones. Además, te enviamos toda la información a tu correo para que lo tengas siempre a mano. Planes desde 220.000 guaraníes. Kobe te ayuda a crecer. Escuchar esto que les voy a decir les conviene tanto como tener internet hogar más internet móvil de Tigo, porque tenés más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para conectarte de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Y no te olvides que tener todo contigo te conviene más. Griegur, el yogur griego de lácteos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos con picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Comunícate al 021-495-950 cuando necesites efectivo. Mejor Crédito Amigo. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles Socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto, o el de la patrona Resicolor Pinturas. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Bueno, Barqui subió el gol de Cerro, de los 25 toques. Y vos sabés que están participando muchos hinchas de Peñarol. ¿Por qué? Y están diciendo, qué sé yo, mamita lo que nos espera. Claro, como que están asustados. Exacto. Por lo que se viene, ¿verdad? Para ellos. Hacen el... Ay, con esto es lo próximo que tenemos, había uno que decía. Exactamente. Esto es lo próximo que nos toca, ¿verdad? Creo que más que el contexto de alabar lo que ha hecho el futuro rival es lamentarse por su presente. También, porque más allá de haber ganado su partido de Copa, volvieron a empatar. Vos veis, Peñarol y Nacional están allí en la mitad de tabla, es un fútbol que tiene sus particularidades, pero sí, vi que hay cuentas internacionales que levantaron el gol. Sí. Porque, a ver, también había la reacción era así, pero los primeros 20 pases yo tuve que hacer fast forward para adelantar, pero acá solemos hablar. Se pareció mucho a aquel gol, creo que a Sol o a Guaraní le hace un gol similar donde hay 15 toques previos y después se acelera para fíjate, Dani, este material que levantó Barqui, por ejemplo, Tío tiene
más de 373.000 reproducciones. Claro, se viralizó porque realmente fue una linda jugada que tuvo estética, que tuvo mucha circulación, más de 1 minuto de tenencia, y después el corolario que fue la excelente definición de Claudio Aquino. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Ahora en Coarco Aceto, inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power Systems. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, protege, renova. Tu casa con Zika queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Ya está Juanma Figueredo en la comunicación porque tenemos informaciones de Cerro Porteño. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Ariel. Saludos para todos. ¿Qué hay por Cerro Porteño, Juanma? ¿Todo bien? Sí, habrá que delinear cuál va a ser el equipo que va a utilizar o que va a poner en cancha Francisco Arce el día jueves. En principio, en conferencia de prensa después de la victoria ante Libertad, dijo que en su mente al menos está la idea de utilizar el mayor potencial que tiene el Cerro Porteño. Habrá que ver si físicamente los futbolistas llegan todos en su totalidad como para que pueda utilizarlos a los que habitualmente son o acumulan mayor cantidad de partidos de titular. Alberto Espino, propio Francisco Arce, por precaución no participó del juego ante Libertad. Lo van a evaluar de vuelta hoy para saber si está en condiciones y también incluso en el entrenamiento de mañana para determinar si arranca o no de titular, si vuelve Alberto Espínola a la titularidad. Me parece que es la primera incógnita del equipo de Cerro Porteño para el día jueves. Después, los otros futbolistas, Ángel Cardoso Lucena y Sergio Díaz, ustedes lo escuchaban al licenciado Juan Carlos Petengil, hoy a la tarde se van a someter a estudios para determinar si hay alguna lesión de consideración o si son solamente contracturas, pero ambos están prácticamente descartados para el partido del día jueves ante Tacuarí. Son las primeras 2 bajas, si podemos decir de alguna manera, de Cerro Porteño para el partido del día jueves. Fernando Romero se retiró con alguna molestia, pero más allá del cansancio, él no tiene ningún otro dolor. El desgaste físico de los últimos partidos para él también ya sintió el rigor de lo que fue el juego ante Libertad, así que él está sin ningún tipo de inconvenientes para el partido del jueves. Ya dependerá del profesor Francisco Arce. Lo de Antonio Galeano y Alfio Oviedo, ellos desde ayer se sumaron al entrenamiento junto con sus demás compañeros de manera normal. Ya han
superado la etapa de lesión, la etapa de recuperación y ya están entrenando con normalidad. A mí lo que me dijeron es que todavía no lo van a llevar evidentemente para el partido, a ninguno de los dos para el partido el jueves. Van a ir llevándolo a poco, a lo mejor uno de ellos puede aparecer el domingo y sí, con seguridad ya ambos estarían disponibles para el partido el miércoles ante Peñarol. El resto de los futbolistas, Patiño también salió un poco con el rigor del esfuerzo físico del partido el domingo, pero no es una situación que reviste mucha consideración. Me parece que él también va a estar disponible de cara al partido del jueves. Va a ser muy importante el entrenamiento de esta tarde para ir delineando la probable alineación de Cerro Porteño para el día jueves, pero básicamente son esos futbolistas, Jan Fernández, dependerá si está o no Alberto Espínola por lo de Carlos Rolón, o si Francisco Arce decide cambiar de esquema táctico, volver a la línea de 4 de arranque. Allí también lo puede utilizar a Carlos Rolón como lateral. Patiño y Duarte también. Hay que ver la situación de Daniel Rivas, también es otro de los futbolistas que quedó fuera de la nómina ante Libertad por un golpe en el tobillo, y habrá que ver si es que ya el cuerpo médico le da el alta para este partido del día jueves. Si no, arrancará de vuelta Alan Rodríguez. Alan Benítez también, por más de que haya tenido mucho desgaste físico, él está a disposición. Si no juega Ángel Cardoso Lucena, que de hecho me dijeron que no lo va a hacer, está Robert Pirida Mota, Rafael Carrascal, lo de Claudio Aquino, y habrá que ver, seguramente por la lesión de Sergio Díaz, de vuelta tendrá su oportunidad como titular Marcelo Moreno Martins en la delantera de Cerro Porteño. Gracias, Juanma, muy gentil, muy amable. Bueno, Bruno, saludos a todos. Adiós, adiós. Bueno, vamos al ubicol del fútbol, muchachos. ¿Con quién arrancamos? Vamos a hacer un pimponcito con Edgar. Vamos a la intermedia, que ayer quedó pendiente. Arranca con su libreta almacén. Sí, porque ayer quedó pendiente la intermedia. Fabio Martín, nuestro Charles Bronson. Por momentos el Lazarillo. Bueno, lo importante es... Las cubiertas Express son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Express tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Express y llega más lejos. Express en las mejores tiendas del Paraguay. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-289-1000. Vamos a la tercera fecha de la intermedia que arrancó el sábado. Guaraní de Trinidad le ganó de visitante a Atlético Colegiales. Arrancó muy mal el equipo librero, 3-1 la victoria de Guaraní de Trinidad. Y también el sábado empataron Pastoreo y San Lorenzo 1-1. Ya estamos con la jornada de domingo. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgo. Domingo de empates en la tercera fecha de la intermedia, porque Atirá de local empató con Independiente 0-0, mientras que Martín Ledesma empató con Fernando de la Mora 1-1 en jornada de domingo. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Lácteos La Fortuna, búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Ayer en Pedro Juan Caballero, victoria del visitante River ante el 2 de mayo, 2-1 la victoria del equipo del Quelito. También se confirmó la renuncia de Ángel Martínez como entrenador del equipo del 2 de mayo. En el partido de segundo turno de ayer lunes, en el Clásico de Trinidad, empataron sin goles Trinidense y Rubio Ñu 0-0. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, flanchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. En Cambios Urendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares, al
alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. La jornada de hoy, para cerrar la tercera fecha de la intermedia, en Santaní van a jugar desde las 4 de la tarde el Deportivo Santaní ante Sportivo Iteño. Y atención, hinchas de Luqueño, que a las 18:15 juega en el Feliciano Cáceres el equipo auriazul enfrentando al 3 de febrero. Si gana Luqueño, dirigido por Miguel Sazú, va a ser el único líder de la intermedia. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. La tabla por ahora está de esta manera. En primer lugar, Pastoreo con San Lorenzo, Trinidense e Independiente, con 6 puntos, Guaraní de Trinidad y Sportivo Luqueño entre los 6 primeros lugares. Repito, si gana Luqueño va a ser único líder de la intermedia esta tarde. Bueno, vamos a seguir con el Ubicol, porque la tabla y todo va a pasar desde acá. No, ya está. Esto es intermedia, ¿verdad? Intermedia. Bueno, ahora vamos a la primera división, vamos a ubicarnos. ¿Eso quedó a cargo de...? No, Chun, a ver, dale hermano. Hoy, ficha para nuestro compañero. No, pero hoy el clásico añejo. A las 8. A las 8. Sí. Bueno, pero antes, ¿cómo arrancamos a nivel internacional? Cronológicamente, yo creo que el partido de la Premier, ¿no? A las 3, de Liverpool-Manchester United. Sí. Y después tener, para los que gustan, el clásico de la Copa Italia. Inter-Milan. Inter-Milan, que va a ser a las 15 horas. Sí, así que... A la misma hora de Liverpool. Elija la gente que quiere, porque este es un partido de vuelta. Claro, porque acá estamos hablando del partido pendiente que tiene City y Liverpool. Liverpool juega hoy ante el Manchester United y está a un punto. Hoy puede ser puntero circunstancialmente hasta esperar por City, que juega mañana ante el Brighton a las 3 de la tarde. Eso para ubicar a la gente. Bueno, eso cerramos hoy. ¿Está bien? Sí. Vamos a... Y esos son los dos partidos importantes a nivel internacional. No, y a nivel local lo de las 20, que es Olimpia Guaraní. Porque... Le transmitimos, dicho sea paso, a las 19 arrancamos para uno con Federico, con Dani, con todos los compañeros. Se juega Liga Española y todo eso, pero me parece que ya no hay... No pasa nada. Ahí Real Madrid ya puede ser campeón sin jugar. Claro. Bueno, mañana y fin de pasado. semana, Cham. ¿Cómo venimos? No, espera. ¿Cuándo empieza el baile? No. Mañana juega Libertad contra Racing. Ah, jueves Cerro contra... Viste. Mira. Gol de ¿Viste cómo que hiciste? No. Mañana juega Libertad. ¿Contra Resistencia? ¿A qué hora? 20:15. Es la Libertad de Almacén, no fallamos. No, por eso. 20:15. Bueno, Libertad Resistencia. Y el partido de Cerro Tacua. Ese partido es en el Defensor del Chaco, ¿verdad? No. Libertad local. Sí, Libertad local. Sí, señor. Bueno. El que se juega en el Defensor es Cerro Tacua el jueves a las 6. 6 de la tarde. Estoy anotando ahí. Sí. Como esos señores ya... Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar nosotros, sí, claro. Y después viernes se descansa. Después ya podemos ir al fin de. Claro. No, pero viernes no hay fútbol. Viernes no hay fútbol. Viernes no. Volvemos. Sábado. Volvemos el sábado. Sí. ¿A qué hora? Primero empecemos con el super sábado. Muy fuerte. Una tendencia. Porque rally no hay, muchachos, no. Acá ya hay una discusión. ¿Quién? Yo ¿Qué pasó? A mí me toca. ¿Qué cosa? No, el libre. Acá el libre. Vos trabajás en Rocayo, tranquilo, hermano. Te toca, hermanito. Bueno, sábado, ¿qué tenemos? Sábado, primer partido es 12 de octubre. Libertad 12 de octubre. Libertad local nuevamente. Libertad 12 de octubre en la Huerta. 17:30 el horario del partido. ¿Ese transmite Ariel? No, atender un detalle. Ese sábado juega Olimpia después. En Carende. El partido de... mucha gente de Carende llamó el ubicó lo vamos a hacer hasta esta fecha. No, pero vamos a pasar la programación y después nuestra designación. Acá lo que interesa es el fútbol, no lo que más. No, bueno, Libertad entonces el sábado, ¿qué hora dijiste? 5:30, ante el 12 de octubre en la Huerta. Esta luz porque se quedó prendida, hermano. No sé, parece el defensor del Chaco acá. Impresionante. Bueno, ¿y después? Y ese mismo sábado, General Caballero recibe a Olimpia en el Estadio Carendé a las 20:15. 20:15. Sí, señor. Y va a depender mucho el resultado de hoy. Si Olimpia gana, por ejemplo, va a ser
un partido todavía interesante porque Olimpia puede Depende perderse. cómo salgan Si Olimpia Libertad gana y Cerro. y pierden Libertad y Cerro. ¿verdad? Claro, pero si ganan Libertad y Cerro va a ser más de lo Ah, mismo, entonces. con una fecha consumida. Que, Ya. Claro. Ya. El arranque de una rueda a 10. Si es que los tres consiguen el mismo resultado. Sí. Sí, correcto, muy bien. Bueno, vamos, de sábado pasamos al domingo. Domingo, primer partido es Ameliano Cerro Porteño en el Defensores del Chaco, 5:30 de la tarde. ¿Qué hora? ¿Qué dijiste? Ameliano Cerro Porteño, domingo, Escucha la radio. Defensores del Chaco, 5:30 de la tarde, ¿Por qué no tan 17:30. temprano? O sea, a 5:30. Y horario- domingo, horario de invierno. ¿Cuánto tallarín en tu acá? No sé, hermano, no. Domingo a las 21:30. No sé, pero un poquito más. Bueno, está bien. Tipo el apagón en la Vamos a cancha. tener que estar a las 4 ahí, no sé. Seguimos el domingo, va a jugar de fondo Guaraní ante Guaireña en Dos Bocas a las 19:45 el horario del partido. El nuevo presidente Guaraní ya pidió por Ariel, después. Y esto ya es el domingo. Después vamos a lunes, tenemos lunes doble jornada. A la pucha. ¿Lunes cómo es el tema? Lunes Tacuarí Resistencia, van a jugar en los Jardines del Quelito, 18 horas. Sí, después. Y Nacional recibe a Sol de América en el Arsenio Rico a las 20:15. Y el lunes tenemos peligro de gol a las 9 de la noche. Sí, señor. Bueno, vamos a la jornada del día martes. Manchester City Real Madrid a las 3 de la tarde, hermano Berio. Semifinales, ida de la Champions League. Miércoles, Liverpool-Villarreal. Liverpool-Villarreal, 3 de la tarde. Y tenés ya Copa Libertadores, juega Cerro ante Peñarol A las 8. a las 20. Se cambió, no a las 18, sino a las 20. Después juega ese mismo día Guaireña, 9 de octubre, ñande, Yara, 18:15. Vamos al jueves. Olimpia Colón, 20 horas. Y otro equipo paraguayo. ¿Qué pasa con los otros equipos paraguayos? O miércoles también juegan. Vamos, miércoles Guaireña ya dije. No, primero ese martes juega Libertad. El martes Contra sí, Atlético Libertad Paranaense. con Atlético Paranaense, 18:15. Duelo de punteros. Sí. Y General Caballero, que no lo estoy encontrando. ¿Dónde está nuestro General Caballero? No, General Caballero contra Ceará. Sí, el puntero del grupo debe ser. Sí, ese martes. Martes también, pero. Sí, señor. No está acá en mi aplicación esos 8. ¿Y el horario? ¿Estás seguro de eso? 18, Martes 15. 24. Ah, en para uno van a para jugar. uno. Ah, mira bien, vos. Bueno, así está. Ubicó el del fútbol. Creo que quedamos bien. Igual, yo creo que la gente se habrá confundido lo de la semana que viene. Yo creo que con lo de hoy ya, No, mañana y hasta el jueves. Esto hay que ir día a día. No, te decía, los dos partidos a nivel europeo hoy, lo de las 15, el partido de Olimpia Guaraní, ya Fabio daba lo de la intermedia. 18:15 Luqueño. Claro, en función, justo hablábamos de Digno, por ejemplo, Luqueño 3 de febrero. Lo de mañana, en función a la punta, lo de Libertad contra Reci, y lo del jueves, Cerro contra Tacua. Yo creo que hasta ahí ya podemos hacer una pausa, Claro, hacemos el refresh, el viernes no. para lo que va a ser el fin de semana, Totalmente. y el lunes podemos hacer lo de la Copa Libertadores, Champions y Bueno, pero Sudamericana. no, tampoco, Dani. El Macio Fácil, el Cerrita sabe que juega el miércoles a las 20 contra Peñarol y el Olimpista sabe que va a jugar el jueves contra Colón a las 20 horas. Los dos a las 20 horas. Libertad el martes. Los dos de local. Libertad el martes. Arranca Y la Libertadores. Libertad. El Y Guma vos el preguntaste martes, por General Caballero, ahí en la cancha 18-15 Olimpia. contra el Atlético Paranaense. No sé si apoya a Dani, Ariel y Fabio, que no estaba en la mesa en ese momento. Pero escribió gente en el Super Sábado, y visto esto, si puede volver el tema, apostala. Apoyamos totalmente. Una moción absolutamente
recogible. Para enriquecer a la Sí, sí, audiencia. sí. ¿Verdad? Sí, por supuesto. Mira lo que es un general caballero. Claro, no estamos llegando a los partidos internacionales que hay. Estos pecheos de apostala y eso, o sea, esto ya está No, bueno, porque suena al aire. Sí. Suena al aire. Sí, Más mala bueno, haría yo de decirte de afuera. les prometo una cosa muy bien. Voy a hacer la gestión. Muy bien. De que pueda progresar o no, pero Está de bien. que voy a hacer la gestión, promesa. Muchachos, por ahora Fabio. yo solo a mí. Fabio, ¿cuándo vas a pagar los 5 asados que tenemos? O sea que, hablando de eso, en el almacén vino algunos informes acá que hay deuda de apuestas no pagadas. Esas son deudas ajenas. No. Acá la cosa acá la cosa es tuya con Bruno. No, yo estoy con todos los compañeros y me dijeron, atendé un detalle, hay deudas no pagadas. Yo no tengo problema. Si hay pagan la deuda- otra hay deuda que yo pongo lo expira, mío. no. A mí me dijeron ¿Qué deuda? Así me ¿Qué dijeron. tiene que ver? ¿Deuda de qué? No, así me dijeron. No, No, pero vamos a resolver ya el tema. No sé, así me dijeron los ¿Pero qué muchachos. deuda, hermano, si vos debes asqueroso? No, ¿qué estás haciendo? no, yo debo. Yo reconozco mi deuda. No, Fabio. Mario, jamás pensé que vos sos un tipo... No querés pagar tu apuesta. No, reconozco la deuda. El Bayern perdió, hermano. Lo que me dicen los muchachos, me dicen, no vaya a pagar ¿Qué todavía. muchacho hasta que... ni qué? No, pero en serio, O sea, hay vos deudas. apuesta Muchachos, de- por favor, háganse cargo. Ustedes me dicen, no pague la ¿Qué es lo deuda. que es, muchacho? Wilson y Nico, dos No, muchachos que están en la ellos lista, no por son. eso nomás te están No, haciendo no. la oreja. Me parece que hay una deuda con Juanma, una apuesta, algo por ahí. Juanma, ¿quién es que le dé a Juanma? No sé. Yo voy a pagar el mío sin problema, Bruno. Cuando ¿Cuándo? ustedes digan. Bueno, ¿cuándo? Ponele ustedes la ponen fecha, y el viernes no hay nada. Y Juanma que se vaya también a la China. El viernes no hay nada. El viernes. El viernes no hay nada. Bueno, atención entonces, el viernes yo también llevo las gestiones para la mesa correspondiente acá y nos vamos.